Ella le exigió que se detuviera, prometiéndole que todo estaría bien, que esto no era un campo de batalla. El tipo estaba furioso, sus ojos ardían de ira. Al menos para ella, esta mansión era una guerra diaria con este. La niña de alguna manera logró detener el alboroto del perro rabioso hoy. Ella lo felicitó porque esta vez logró calmarse 10 segundos antes que la última vez. La muchacha le susurró al oído que se alejara de ella ya. El chico no se movió de su lugar, después de lo cual ella comenzó a empujarlo lejos de ella. De un perro rabioso se convirtió en un dulce perrito que adora a su dueño. Este perro no pudo decir directamente lo que quería esta vez. El chico tomó su mano y comenzó a jalarla hacia su pecho, como demostrando que quería tenerla cerca. Él le dijo apenas en voz alta que se quedara cerca. Él no le dirigió la palabra hasta que ella misma se dirigió a él. Él quiere que ella esté cerca, pero no puede abrazarla honestamente. El debut social no llegará pronto. La niña se vio obligada a abrazarlo y comenzó a asegurarle que estaba allí, que estaba cerca. Otro día comenzó con el deseo de renunciar. Todavía no podía comprender por qué su vida se había vuelto así. Todo este sufrimiento comenzó cuando ella asumió una tarea. El sumo sacerdote saludó a la muchacha con alegría. El sumo sacerdote era la máxima autoridad del templo al que pertenecía. La jerarquía en el templo de Racrión era simple y estricta. Los 7 hijos del dios eran los sumos sacerdotes. Los sacerdotes principales gobernaban los templos en las regiones y los sacerdotes mayores eran los líderes del templo. La muchacha en este sistema era simplemente un sacerdote común y corriente. En un pasado lejano e ingenuo, ella se regocijaba por ese honor inmerecido, pero con el paso de los años de servicio comenzó a sufrir, considerándolo su problema. Sin el apoyo de mis padres, trabajé como un esclavo durante 7 años. Dirigiéndose al sacerdote de Cora, el sumo sacerdote dijo que había pasado mucho tiempo desde que comenzaron a vivir juntos, siguiendo las enseñanzas del dios. Para entonces la niña había superado las dificultades y había crecido maravillosamente. El sumo sacerdote era considerado la cabeza de todo el país y del templo. Cuando llamó a Decora a su oficina, la chica asumió que le daría un trabajo. Una plebeya sin conexiones, siempre conseguía el trabajo más duro, no había posibilidad de ascenso por mucho que lo intentara. Al principio se resistió. Ella incluso se revolcaba en el suelo, haciendo berrinches, pero al final se dio cuenta de que lo mejor para ella era obedecer obedientemente. El sumo sacerdote iba a exprimir todo lo que pudiera de la muchacha. El sacerdote explicó que esta labor es para ayudar a quienes sufren las consecuencias de la guerra a adaptarse a la sociedad. Decora empezó a resistirse, sabía perfectamente que no podía, ella solo era una sacerdotisa que no sabía nada de guerra ni de batallas, y en general no le gustaban las dificultades. El sumo sacerdote creyó que, como la muchacha ya había estado 2 veces en el campo de batalla, probablemente estaba acostumbrada. Dakota estaba indignada porque ya la habían enviado a la guerra 2 veces y ahora tendría que lidiar con las consecuencias de eso. Solo aquellos que han estado allí saben con qué facilidad la guerra destruye la psique humana. Los sacerdotes curan los cuerpos y las almas heridas de los soldados, pero solo lo suficiente para que puedan seguir luchando. Si un soldado puede volver a la vida normal después de la guerra es otra cuestión. Cuando el origen y el apoyo comienzan a ser utilizados para demonizar el poder, el templo deja de ser una organización al servicio del pueblo, dada la falta de personal. Enviar un sacerdote con experiencia significa que el asunto es muy grave, y el estatus es al menos de la más alta aristocracia. Si el sacerdote de Cora, sin ninguna conexión, acepta este trabajo, simplemente morirá. El sumo sacerdote intentó convencer a la niña de que esto era solo una pequeña ayuda para quienes la necesitaban desesperadamente, pero Decora tenía miedo de perder la vida. A lo que el sacerdote respondió con una sonrisa que en ese caso encontraría paz en los brazos de Dios. Hace 7 años, ella habría obedecido obedientemente la orden. Ella entendió que no había elección, tendría que hacerlo. Decora quería saber qué obtendría por esto, decidió que no aceptaría, incluso si le ofrecieran condiciones locas, de todos modos se beneficiarían de ella. Ella sabía perfectamente que el templo también tendría problemas si ella huía, así que si querían que la muchacha arriesgara su vida, entonces debían ofrecerle una recompensa real y concreta. No podrían contar con su obediencia. A los sacerdotes se les prohíbe recibir dinero personalmente, por mucho que lo intenten, nada acabará en su bolsillo. A Decora esto no le importaba, ya que se consideraba la norma en el templo, ella fue criada de esa manera. Ya estaba agradecida por el hecho de que no pasaba hambre y dormía cálida. Después de que la niña estuvo al borde de la muerte muchas veces, su opinión cambió, porque ¿qué sentido tiene vivir apenas para llegar a fin de mes, esforzándose en vano y muriendo en el fondo? Nadie apreciará su sufrimiento. Nacemos solos, morimos solos,
así es la vida. Entonces Dakota decidió que ya no sería una tonta ingenua, si ahora la iban a enviar lejos por la fuerza, entonces no importaba lo que dijeran, ella iba a irse al infierno. El sumo sacerdote dijo que había estado observando las habilidades de la muchacha durante mucho tiempo y que también las valoraba mucho. Él también supuestamente lamentaba que los méritos de Dakota aún no hubieran sido reconocidos en el centro. El sacerdote prometió que si completaba con éxito esta tarea, el centro y los sumos sacerdotes reconocerían deliberadamente sus logros. No fue nada menos que un ascenso. E incluso en la oficina central, para un puesto tan alto y en tales condiciones, Dakota iba a aceptar. Con una sonrisa en su rostro, respondió que obedecería las instrucciones del sumo sacerdote. El sacerdote estaba seguro de que ella estaría de acuerdo. Dos caballeros entraron a la oficina y Dakota tuvo que ir tras ellos. El que necesitaba la ayuda del sacerdote era un héroe de guerra del 8º Escuadrón Berserker. La niña no podía creer lo que oía. Estos eran los mismos cabrones que mataban a todos indiscriminadamente, tanto enemigos como aliados. Con la misma sonrisa desagradable en su rostro, el sumo sacerdote dijo que, más precisamente, Dakota solo tendría que responder por uno de ellos. Tenía que darse prisa. La muchacha comprendió que el sumo sacerdote le estaba hablando con los ojos. El día que Dakota cayó imprudentemente en la trampa, se enfrentó a una tarea que no podía afrontar. Al regresar del campo de batalla, nuevamente se sintió arrastrada hacia ese infierno. Dada la experiencia de Dakota, las lágrimas ya no fluyeron. Ella quería llorar. En la guerra entre Lacrión y el país vecino de Solven, Solven prevaleció durante mucho tiempo. La moral del ejército de Lacrión caía con cada nueva derrota. Nadie esperaba ya la victoria. En un momento en el que sufrían una derrota tras otra, sus orígenes e incluso su propia existencia no estaban claros, pero estos pocos guerreros de élite, con sus movimientos intrincadamente controlados, pudieron revertir la derrota. Aparecieron de repente y después de la batalla desaparecieron en algún lugar. Los aliados los llamaron salvadores y los enemigos. Dakota también estaba agradecido por la aparición de estos salvadores. Ellos eran la esperanza de un final rápido para esta terrible guerra. Si tan solo no atacaran a los aliados, la niña usaría un tocado ceremonial para la prueba. A estos salvadores se les empezó a llamar animales salvajes, y en realidad, no eran más que animales salvajes que solo sabían luchar. Gracias a ellos, la guerra terminó repentinamente en victoria, y el segundo príncipe, que dirigió la guerra, ascendió a la gloria. Debido a su comportamiento rebelde, la existencia del 8º grupo quedó envuelta en misterio y sus méritos fueron atribuidos al ejército del segundo príncipe. Terminada la guerra, desaparecieron y fueron olvidados, pero incluso como animales salvajes, fueron los principales culpables de la victoria. El segundo príncipe afirmó que en lugar de ocultar a estos guerreros, sería más prudente concederles tierras y títulos, pero primero era necesario curarlos y entrenarlos para que se convirtieran en dignos nobles de Lacrión. Tal orden fue dada en el templo y Dakota fue enviado para ejecutarla. El sumo sacerdote aceptó de buen grado llevar a cabo esta tarea, pues creía que nada era imposible para los sirvientes del templo. La niña tenía que no solo hacerlos humanos, sino también criar nobles para la sociedad secular. El compañero de Dakota informó que ya casi estaban en su destino y le agradeció por aceptar realizar esa tarea. El nombre de este tipo era Loan Lacrión. Era un estratega militar del clan Tarakta y el tercer hijo, pero después de la guerra se encontró sin trabajo, ahora estaba a cargo de Dakota sabía perfectamente que tenía una tarea muy difícil por delante, pero no había vuelta atrás. Loven contaba con la muchacha y la consideraba su única esperanza. Le entregó el silbato y le pidió que lo conservara consigo a partir de ahora. No era solo un silbato, sino un dispositivo de seguridad que Dakota debía utilizar en situaciones de emergencia. Esta cosa fue diseñada para calmar a sus mascotas. Dakota se ató el silbato alrededor del cuello y le dio las gracias a Loven. Finalmente el carruaje llegó a su destino, que era la finca donde la muchacha viviría durante algún tiempo. Los sirvientes tenían que venir aquí desde sus casas. La limpieza y el lavado se hacían una vez a la semana. El desayuno se traía cada 2 días y había guardias de servicio constantemente en la finca. Dakota honestamente no entendía qué podían hacer los guardias si algo sucedía, pero con una sonrisa en su rostro, Loven respondió que o bien retirarían los cadáveres o se unirían a ellos, por lo que no había necesidad de ser tímido al usar el silbato. Después de una breve sesión informativa, el chico también se fue, dejando a la chica sola. Los guardias abrieron la puerta para Dakota, advirtiéndole que estaban en la habitación de atrás, y luego le desearon suerte. Al entrar a la finca, la muchacha vio un enorme salón con una decoración lujosa. Ella esperaba ser atacada inmediatamente por animales salvajes, pero no había ni una sola criatura allí, ni siquiera un ratón. Finalmente Dakota encontró su habitación, era tan lujosa,
Cada rincón parecía una obra de arte. La niña vivía en una habitación estrecha y dormía en una cama que parecía un ataúd. Ella esperaba algún tipo de perrera para perros rabiosos, pero si la perrera era tan lujosa, estaba dispuesta a vivir allí con placer. La alegría de Decoro fue interrumpida por un hombre que estaba parado en la esquina de la habitación. Su mirada parecía simplemente furiosa. La niña se dio cuenta inmediatamente que frente a ella estaba aquel con quien tendría que trabajar. Era necesario mantener la calma y no demostrarle a los animales salvajes nuestro miedo. Tan pronto como Decoro saludó a la extraña, inmediatamente le mostró los dientes y pareció listo para destrozarla. Bajo su propio riesgo, dio un paso hacia él. No estaba claro si había conservado la cordura. Si la golpeaba con ese cuerpo musculoso, moriría en el acto. Su terrible gruñido cesó y pareció haberse calmado. Decidió intentar hablar con el primero, ya que necesitaba comprobar si era capaz de comunicarse. Cuando Decoro decidió hacer esto, cometió un gran error. Ella pensó que incluso si eran animales salvajes, seguían siendo personas. Pensó que podían hablar como personas. Justo cuando este loco estaba a punto de abalanzarse sobre la niña, ella se vio obligada a usar el silbato. Al oír ese sonido, el hombre se detuvo inmediatamente, como si le estuvieran apretando el cuello con grilletes. Resultó que esta es una forma muy efectiva de calmarse. Al encontrarlo inconsciente, Decoro se asustó porque no entendía lo que había hecho. Ella realmente esperaba que el tipo no estuviera muerto. En su cabeza escuchó un grito sobre lo que estaba tratando de hacer ahora, sentarse frente al hombre que casi la había matado. Ella inmediatamente saltó lejos de él y comenzó a hablar consigo misma, pensando que estaba muerto. Dakota realmente esperaba no estar fingiendo estar muerto para aprovechar el momento. Si él realmente está muerto, entonces ella puede rechazar este trabajo, pero en cualquier caso resulta que ella lo mató. Después de examinar cuidadosamente al chico, la chica notó señales de estrangulamiento en su cuello, aunque no habían estado allí recientemente. Parecía ser que debido a ese silbido sintió tanto dolor que se desmayó antes de poder emitir siquiera un sonido de dolor, aunque Decoro no sintió nada más que una pizca de poder divino. El hombre empezaba a parecerse a un cadáver ahorcado, así que decidió intentar usar el silbato con menos frecuencia, ya que era una visión espeluznante. De esta forma ya no parecía tan pequeño y lastimoso. Decoro decidió hacerlo más cómodo, pero el tipo resultó ser bastante pesado. Ella no podía creer que los músculos de su espalda fueran la razón por la que su cabeza se mantenía tan alta. La niña se preguntó si no hubiera habido una almohada allí, ¿habría mostrado tanta amabilidad? Después de todo, ella no era una persona amable. De repente tuvo que realizar trabajo físico, pero se calmó porque él respiraba, lo que significaba que estaba vivo. Al notar las heridas en su cuerpo, Decoro se preguntó de dónde venían, ya que parecían bastante recientes. Una vez más ella se estaba entrometiendo en asuntos que no eran asunto suyo. Recogiendo sus pensamientos, abrió su camisa, ya fuera un arma o una tabla de lavar, pero todo su cuerpo estaba cubierto de cicatrices. Dakota decidió hacerle un favor especial al chico como disculpa. Considerando su inteligencia, ella esperaba que él no hablara acerca del servicio que ella amablemente le había prestado. La niña sabía desde pequeña que su poder divino era asombroso. Si hubiera mostrado sus habilidades especiales cuando era niña, simplemente la habrían utilizado. Ella lo sabía, así que siempre las ocultó. A un sacerdote común y corriente le tomaría medio día curar una sola cicatriz como esa. Dakota estaba contenta de poder curar su cuerpo. Ahora después del trabajo quería algo dulce, ya que esta era una mansión lujosa. Esperaba que la comida también fuera lujosa. Ella sintió curiosidad por saber qué comía ese perrito, porque no comía carne cruda, porque el perro, solo cuando dormía, tenía una cara tan noble, digna de un palacio. Fue en ese mismo segundo que el chico de repente abrió los ojos. Fue una visión extraña, ya que Decoro todavía estaba sentado sobre él. Al descubrir a la niña, este animal la empujó bruscamente. El golpe fue tan fuerte que la nariz de la niña comenzó a sangrar. Ese no fue el momento de su muerte. Se podía ver por la expresión del chico que estaba asustado. Decoro comenzó a explicar furiosamente que ella no le había hecho nada malo, sino que simplemente lo había desvestido para tratarlo. Ella le exigió que dejara de poner esa cara como si hubiera perdido algo. Decoro estaba contento de haber recuperado el sentido suficiente para sentirse avergonzado, pero qué sensación era, como si quisiera llorar. La muchacha intentó explicarle a este perro que en todo caso el tratamiento aún no había terminado, le pidió que se quedara quieto, asegurándole que no era doloroso, sino cálido y agradable. Quizás lo que ocurrió al principio fue provocado por una excitación extrema. Dicen que los combatientes del 8º destacamento tienen sentidos más agudos que los animales. Tal vez el sonido de sus pasos le cortó los oídos. Con el poder divino se puede calmar casi cualquier cosa. Gloria a la omnipotencia de las fuerzas divinas presentes en todas partes.
Decoro le preguntó si soportaba su voz. Ella preguntó cuidadosamente su nombre. El chico dijo que su nombre era Keres. Desgraciadamente, no sabía quién le había puesto ese nombre. Luego le preguntó si a menudo se encontraba en un estado de excitación, pero estaba claro por el rostro de Keres que no entendía de qué estaba hablando esta chica. Decoro decidió intentar un poco más, a ver cómo podía mantener la conversación, pero en ese momento su estómago empezó a hacer ruidos. Qué grande fue la malicia dirigida hacia este hombre. La niña inmediatamente corrió a ayudarlo para verificar si todo estaba bien con él, ya que había un sangrado terrible, no sabía qué hacer, iba a darle un antídoto, aunque nunca lo había hecho antes. Ella le pidió que tuviera un poco de paciencia, prometiéndole que ahora sería más fácil. Unos segundos después la niña exhaló, no era sangre, solo jugo rojo brillante, lo había estropeado. El chico tenía tanta prisa por comer que se atragantó, parecía que tenía mucha hambre. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, Decoro comenzó a disculparse por asustarlo con su repentino grito. Durante todo este tiempo leyó en sus ojos una aterradora sed de asesinato. La niña ya se había despedido mentalmente de la vida, creyendo que esta vez definitivamente moriría. Ella comenzó a orar a Dios para que antes de morir le respondiera solo una pregunta. Se preguntó si recibiría una indemnización si muriera, si le dieran suficiente dinero para una linda casa por un año, aceptaría la muerte. Parece que este hombre no pretendía matar a Decora, sino decirle que toda la comida estaba envenenada. Afortunadamente, el veneno no pareció tener ningún efecto en Keres. La chica le preguntó si estaba bien y cómo sabía que había veneno. El chico respondió que todo se había aclarado por el sabor. El problema era que Decoro solo estaba a salvo porque Keres había probado la comida antes que ella. Si lo hubiera comido sin inmunidad al veneno, habría muerto instantáneamente. La niña estaba molesta porque no había nada que pudiera comer, y hoy no había comido nada desde la mañana. Dakota estaba incluso confundida, tenía tantas opciones: morir de hambre, comer veneno y morir, o ser mutilada por una bestia hambrienta. Para empezar decidió calmarse, ya que era como echar. Después de ordenar sus pensamientos, la muchacha le pidió a Keres que confiara en ella. Es hora de demostrar de lo que es capaz. Dakota le ordenó al chico que esperara allí, y ella misma corrió a algún lugar. Después de un tiempo, frente a la niña había zanahorias, patatas y harina. Ella realmente esperaba que estos productos no contuvieran veneno. El guardia se sorprendió, pues trajo lo que dijo la señora, pero parecía que no era suficiente, no quedaba más que hacer que cocinar con lo que había. El guardia de seguridad también se comunicó con el señor Loven, por lo que debería llegar pronto. En ese momento Decoro se preguntó si siquiera sabía cocinar. No podía recordar la última vez que había cocinado en el templo. Antes de unirse había ayudado un poco en la casa. La niña sabía, a grandes rasgos, que era necesario lavar las verduras y remover constantemente la sopa, pero la experiencia de haber crecido en una familia pobre y sin sirvientes finalmente le sería útil. Aunque estas patatas tenían un aspecto horrible, Decoro realmente esperaba que pudieran hacer una sopa deliciosa. Un carruaje llegó a la mansión, irrumpió en la cocina. El tipo estaba furioso. Estaba seguro de que Keres había vuelto a matar a alguien, o había dejado a alguien moribundo, o había escapado. Decoro inmediatamente le pidió que se callara, susurrando que la bestia aún no había comido, razón por la cual estaba irritado. Aunque era urgente, en cualquier caso, Loven llegó más rápido de lo que la chica esperaba. Pensó que como era un noble caballero, Decoro quería consultar con él. Al mirar la sartén, Loven se quedó paralizado por la confusión y luego le preguntó a la dama si lanzaba maldiciones como pasatiempo. El chico respondió que si se trataba de una cena, entonces sería bastante modesta y agradable, pero Decoro pensó que un plato modesto y agradable era mejor que uno envenenado. La sopa tardó demasiado en cocinarse y la niña estaba muy preocupada porque Keres todavía se estaba volviendo loco de hambre. Al acercarse a la habitación, se dio cuenta que allí reinaba bastante silencio, ya parecía un milagro. Decoro le informó cuidadosamente que había preparado la sopa con lo que tenía a mano, pero que no sabía si le gustaría. Keres permaneció de pie a un lado, descontento, y parecía estar esperando su almuerzo. Mirándolo atentamente, la chica pensó que aunque ya era tarde, claramente tenía el potencial para convertirse en un noble caballero, incluso en esta forma parecía noble. Si pudiera contener su ira, podría hacer su debut en la alta sociedad ahora mismo. Keres arrojó un candelabro afilado directamente a un pájaro que pasaba. La imagen del noble caballero se evaporó ante los ojos de Decoro. La muchacha asumió que el chico quería carne, así que iba a cocinar el ave muerta y servírsela. Loven se alegró de que los dos se llevaran bien. El muchacho supuso que si Keres sobrevivía, un día se convertiría en un noble caballero, y esperaba con ansias el día en que harían un debut impresionante en la alta sociedad. Loven decidió apoyar a la niña,
pidiéndole que no se molestara tanto. Lo que había hecho hasta ahora ya eran resultados increíblemente impresionantes. Él realmente tenía grandes esperanzas en Santa Decora, y pensó que no habría ningún problema con eso incluso si Lady Charlotte venía. La muchacha se sorprendió, pues era la primera vez que oía que alguien vendría. Loven felizmente dijo que Lady Charlotte y Su Alteza el Tercer Príncipe Sevilla pronto llegarían aquí. Todos estaban muy interesados en Keres. Decora se dio cuenta de que estaba cayendo al fondo del infierno y que su vida había terminado. El actual emperador Lacrio tuvo 2 emperatrices. Cuando murió la primera emperatriz, el emperador tomó a su amante Bella como esposa. Su amor por Bao duró poco y el emperador pronto pasó a otra mujer. Esta mujer era su muy amada Charlotte, tan querida que a pesar de la existencia de Bella, la gente comenzó a llamar a Charlotte la segunda emperatriz. Que el amor del emperador estaba dirigido hacia esta muchacha y su hijo Seville era un hecho bien conocido. Si suponemos que vinieron a encontrarse con un perro rabioso, entonces parece, por decirlo suavemente, Decora estaba en contra de esta reunión, ya que este hombre todavía era un perro rabioso y podría matarlos fácilmente si simplemente hicieran contacto visual. La muchacha estaba preocupada de que si algo ocurría, ella sería considerada responsable y sería ejecutada. Por el asesinato de un miembro de la familia imperial, definitivamente sería asesinada. Loven comenzó a asegurarle a Decora que estas eran personas que gozaban del favor de su majestad y que sin duda se encargarían de la seguridad y las precauciones adecuadas. El chico volvió su atención a la olla en la que se cocinaba la comida de la niña, notó que si ocurría un incidente con esa materia negra, entonces ni siquiera ellos podrían hacer nada. Dakota inmediatamente comenzó a revolver su sopa. Loven se sorprendió de que fuera a dársela a Keres, pero la niña creyó que una sopa mala era mejor que una envenenada, ya que toda la comida que le prepararon resultó estar envenenada. Con una leve sonrisa, el chico dijo que esto era algo habitual. Prometió que para hacer frente a la situación, les enviarían verduras frescas, cultivadas con amor por los agricultores, sin el más mínimo rastro de veneno. Parecía que la sopa estaba lista. Algo que parecía un demonio se asomó de ella. Loven inmediatamente agarró la sartén, con la intención de verter el contenido. Decora comenzó a detenerlo. El chico le pidió a la chica que no lo molestara, pues creía que sería mejor alimentarla con veneno que eso. Acordaron que Loven le enviaría a la niña libros de cocina junto con la comida, que, en cualquier caso, debía ser tirada. Los dos se quedaron congelados en el lugar con rostros llenos de horror. Keres irrumpió en la cocina. Este tipo tenía un aspecto exactamente igual al de un perro rabioso. Tenía muchísima hambre y pedía comida. Loven no tuvo más remedio que verter el contenido de la sartén en un plato y colocarlo delante de Keres. El chico agarró con avidez el desastre y empezó a comer. Decora se sorprendió porque se lo comió. Después de unos segundos, le pidió más a la niña. Mientras ella ponía más, Loven decidió preguntarle a Keres si sabía qué tipo de veneno había sido mezclado en su comida. El tipo respondió claramente los nombres de todos los venenos. Dakota escuchó esta conversación y se sorprendió de que incluso pudiera identificar el nombre del veneno. Pero el hecho es que los combatientes del 8º Escuadrón habían recibido entrenamiento en el reconocimiento de venenos y toxinas, así como entrenamiento de resistencia, por lo que podían identificar la mayoría de los venenos. La niña había oído que su vista, oído y olfato eran tan agudos como los de los animales, y tenía curiosidad por saber si esto también era resultado del entrenamiento. Según escuchó Loven, este era el resultado del entrenamiento de niños con habilidades sobresalientes, como sensibilidad musculoesquelética, coordinación nerviosa, etc. Además del entrenamiento, también se utilizaban varios rituales mágicos. El templo y el poder divino estaban a cargo de todas las fuerzas invisibles, con excepción de los sacerdotes combatientes. El poder divino debía usarse únicamente para salvar a la gente. Dakota se preguntó si el templo estaba involucrado en esto, usando maldiciones sobre los niños para convertirlos en armas humanas. Todavía con la misma sonrisa en su rostro, Loven le preguntó a la niña si realmente le molestaba tanto. Ella solo permaneció en silencio, y además, fue distraída por Keres, quien tomó toda la olla de la llamada sopa para sí mismo. Después de pensar por un momento, Decora decidió responder que no le importaba en absoluto, incluso si alguna organización dudosa estuviera abusando de la magia. Ella era solo una sacerdotisa común y corriente, y su deber era cumplir con los deberes que le habían sido confiados. Loven decidió contar que entre los niños criados por los combatientes del 8º destacamento no hay perdedores, y entre los combatientes exitosos no hay perdedores. Ciertamente es difícil, pero hay muchas maneras de hacer que parezca que algo no existe. Perdedores y notas innecesarias no quedaron atrás. En ese momento, Decora se sintió invadida por el miedo y prometió que haría todo lo posible para lograr los mejores resultados. Ella no estaba allí para decir que no podía,
sino para tomar acción. Finalmente el día terminó. Para la niña pareció durar una eternidad. Decora probó su comida, viendo a Keres comérsela como si nada hubiera pasado, pero era difícil siquiera llamarla comida, y salió corriendo en shock, dejándolos a los dos. Una vez que se encontró en su cama, se alegró de que al menos la cama en esta mansión fuera buena, lo cual no podía evitar complacer. Durante todo este tiempo antes de irse a dormir, la niña pensaba si Keres crearía problemas, esperaba que comiera y se fuera a la cama, aunque sorprendentemente estaba muy tranquilo. Incluso si hiciera alguna locura, era poco probable que acabaran con él, por lo que decidió que no había necesidad de preocuparse por los demás y era mejor irse a la cama. Cubriéndose con una manta, Decoro pensó que era la primera vez que sentía una manta tan agradable, pero después de todo, en la vida, si hay maldad, también hay bondad. No habrá comida normal, pero una buena noche de sueño está garantizada. Soñaba con dormir más tiempo, sintió la mirada de alguien sobre ella, se giró y vio a Keres. Los ojos de este perro rabioso volvieron a brillar de ira. Decoro se levantó de la cama y preparó un silbato en caso de que la situación se saliera de control. Parece que lo logró. Tan pronto como Keres vio el silbato, su rostro cambió inmediatamente, tenía mucho miedo, pero aún no estaba claro por qué. La niña soñaba con poder prescindir de ese terrible silbido, pero por ahora era imposible. Ella le preguntó qué quería, pero como respuesta él solo la miró con gran enojo. Resultó que Keres vino a decir que era ruidoso, la respiración le irritaban, no podía dormir. Decoro inmediatamente sonrió y se disculpó, justificándose diciendo que era su primera vez en una cama tan buena, y por eso estaba nerviosa, prometiendo que se comportaría tranquilamente si él regresaba a su lugar. En ese mismo segundo, la niña se dio cuenta de que sus habitaciones con Keres estaban en extremos opuestos de la finca. Resultó que oía pasos y respiración en su habitación y era demasiado ruidoso para él. Después de las palabras de Loven, Decoro supo que este chico tenía sentimientos fuertes, pero no hasta ese punto. Parecía que la niña tampoco podría dormir hoy, así que sugirió charlar, tal vez la tensión se aliviaría y llegaría el sueño. Ella le mostró un lugar donde podía sentarse y ella misma iba a ir a buscar un poco de té. Keres caminó obedientemente hacia la silla. Estaba sentado con una postura perfecta y en ese momento podría haber sido enviado a una exposición de taxidermia. Decora ya había preparado el té, pero se había enfriado, por lo que necesitaba calentarse en la cocina, pero ella era demasiado perezosa para ir allí. Luego le pidió a Keres que no tuviera miedo. La tetera en sus manos brillaba mientras la niña usaba su magia para calentar la bebida. El chico inmediatamente le preguntó si era un sacerdote combatiente. Ella respondió que no. Incluso entre los sacerdotes había una jerarquía tácita. Sacerdotes comunes y corrientes que elegían voluntariamente este camino y recibían formación. Verdaderos sacerdotes, dotados de poder santo desde su nacimiento y reclutados por la Iglesia. También luchan sacerdotes con poderes sagrados especiales que fueron enviados a luchar. El poder sagrado usualmente se manifestaba como curación, pero a veces otorgaba telequinesis o poder de fuego. Tales sacerdotes eran convertidos en combatientes y enviados al frente. Las habilidades de un sacerdote de batalla son apenas un poco más rápidas que disparar un cañón o un arco, aunque sí, son populares y se promueven rápidamente. Keres tomó una taza de té y comenzó a verterla por su garganta, como si nunca hubiera bebido té en su vida. Dakota no tuvo tiempo de detenerlo y se quemó. Dicen que un vientre caliente calma los nervios, así que le pidió que esta vez lo bebiera lentamente, saboreando cada sorbo, sin prisas, disfrutando del aroma. Dakota era un sacerdote común y corriente, pero en algún momento un poder sagrado se despertó en ella, y lo único que aumentó con el despertar del poder fue el trabajo. Ella dudaba que si mostraba sus habilidades ahora, su vida cambiaría para mejor. Comprendió que incluso si entrenas hasta la muerte, incluso si arriesgas tu vida por la fama, lo único que queda por hacer es volverte más sexy. Dakota se dio cuenta de que malos pensamientos se estaban infiltrando en su cabeza en la oscuridad, así que le pidió permiso al chico para encender una vela. Por la expresión de su rostro, ella pudo notar que, para un hombre con sentidos agudizados, el fuego era una mala idea. No le pidió que apagara la vela. Keres tenía un rostro tan tranquilo que estaba claro que el chico se había calmado un poco. Decoro le preguntó si escuchaba algún sonido fuerte aparte de su respiración. Él respondió que afuera había 3 pájaros volando de un lado a otro en las ramas, 5 ratones más y que el guardia de la puerta acababa de cambiar. Si escuchas constantemente sonidos tan pequeños, no es de extrañar que te vuelvas loco. Por eso este tipo era tan raro. Decoro tuvo una gran idea. Si se tapaba los oídos, tal vez se volvería normal. Justo cuando la muchacha estaba a punto de tocarle la cabeza, Keres volvió a mostrarle los dientes y ella se dio cuenta de que esa idea no era tan buena. Con una sonrisa en su rostro, le prometió encontrar una solución a ese grave problema.
Lo único que quedaba era creer que tarde o temprano todo saldría bien y esforzarse, pasara lo que pasara. Decoro le preguntó qué solía hacer allí, y resultó que el chico pasaba sus días entrenando, comiendo o durmiendo. Por fin llegó la mañana, la niña estaba agotada, pues había pasado toda la noche sin dormir y no había comido nada durante 24 horas. Mientras hablaban ayer, Keres parecía haberse calmado, por lo que Decoro vertió poder sagrado en él y lo envió a su habitación. Nunca regresó. Aparentemente estaba profundamente dormido, lo cual no es algo que se pueda decir en absoluto de ella. Sabiendo que incluso podía oír su respiración, la niña pensaba en ello constantemente y no podía conciliar el sueño. Ella se levantó de la cama en silencio y decidió ir a preparar el desayuno para que él no la oyera. Mirando por la ventana, Decoro vio a la gente hablando de esta mansión, de que alguien vivía aquí, de una villa tan enorme en el desierto. Los hombres supusieron que aquí vivía una joven enferma o el hijo secreto de alguna persona importante. La muchacha se quedó paralizada al ver en la ventana a Keres, que estaba a punto de atacar a los dos. Parecía que su conversación lo había perturbado. Dos proveedores de alimentos, principales sustentadores de sus familias, olvidaron por completo las advertencias de su empleador y, como de costumbre, charlaron de todo mientras trabajaban juntos. El destino poco envidiable de los proveedores, una sombra oscura se cierne sobre ellos. Dakota decidió saltar por la ventana para detener a Keres. La pregunta es si realmente necesitaba saltar. Quizás debería haber silbado en la habitación. Cuando pensó eso, ya era demasiado tarde. Keres reaccionó rápidamente y logró atrapar a la niña. Los proveedores corrieron inmediatamente hacia la niña y, con emoción en sus voces, comenzaron a preguntarle si estaba bien. Decoro comenzó a gritar que deberían haber escuchado la advertencia y estaban obligados a irse ahora mismo, rápido y, lo más importante, sin palabras ni ruido. Los hombres se congelaron de la sorpresa. Entonces uno de ellos dijo que no sabía quién era la niña, pero su trabajo era entregar una caja de comida a la mansión. Decoro ya estaba fuera de sí. Comenzó a gritar fuerte para que se fueran inmediatamente. Keres estaba claramente a punto de atacar a estas personas y hacerlas pedazos. Finalmente los proveedores entendieron todo y se pusieron en marcha. Dakota respiró aliviada, pues esta vez había logrado resolver la situación. Dirigiendo su atención a Keres, pensó que desde que la había salvado, tal vez había logrado recuperar la cordura. Algo cayó y el chico se enojó nuevamente. La chica intentó sujetarlo, pero parecía ser inútil. Ella ya estaba pensando en sacar su silbato. Miró a Keres y se dio cuenta de que el hombre estaba preocupado. Decoro comenzó a calmarlo suavemente, explicándole que todo estaba bien y que esas personas solo habían traído alimentos. Ella seguía repitiendo que no eran peligrosos y que ya no tenían nada de qué preocuparse. Parecía que Keres se estaba calmando, lo que significaba que sus palabras estaban funcionando. La muchacha le sugirió cuidadosamente que fuera a descansar a la habitación. Ahora que lo pienso, simplemente tenía una percepción aumentada. Este tipo había estado en el campo de batalla durante mucho tiempo y, además, había veneno mezclado en su comida. No es de extrañar que los irritantes desconocidos parecieran una amenaza para él. Vivió una vida en la que había que reaccionar en el momento en el que se percibía el peligro, de lo contrario se moría. El papel de Decora era enseñar a Keres cómo vivir en un lugar que no fuera un campo de batalla. Para hacerlo humano, fue necesario tratarlo como humano. La niña estaba feliz por sí misma porque todo había salido bien gracias a su reacción. Al acercarse a la entrada de la finca, los guardias salieron lentamente, despertándose de su sueño. Con una sonrisa en su rostro, Decoro le preguntó al respetado guardia si habían dormido bien. La niña tuvo que explicar la situación y recibir una disculpa. Una vez en la habitación, le pidió a Keres que se acostara en la cama. El tipo se quedó parado en un lugar, como si no entendiera lo que estaba pasando. Decoro decidió que sería mejor tomar su mano y acompañarlo hasta la cama. Ella estaba satisfecha de sí misma, porque sin ninguna pregunta innecesaria este chico se acostó en la cama. La niña le pidió que se diera la vuelta porque hoy le estaban tratando la espalda, y parecía que si ella lo guiaba con palabras y gestos, entendería mejor. Decoro le tocó suavemente la mejilla y le pidió que girara la cabeza. Durante todo este tiempo Keres dijo que tenía dolor y que estaría mejor en el suelo. Parecía que no estaba acostumbrado a la almohada suave. La niña le prometió que cuando se acostumbrara, estaría más tranquilo. Ella trató de explicarle que esto no era un campo de batalla y que no necesitaba estar en guardia. A partir de ese momento, Decoro le pidió a Keres que se concentrara en hacer que ese estado fuera cómodo para él. Ella notó que este chico solo respondía a un tono autoritario y decidió que era necesario corregirlo. La muchacha se preguntó qué significaba ser noble. Hasta ahora, las personas nobles que había visto eran todos unos sinvergüenzas cobardes y astutos.
Probablemente querían que Dakota hiciera a Keres así. Probablemente querían un caballero noble y educado con el que sueñan las chicas. Todavía faltaba mucho. Decidió empezar enseñándole a dormir en la cama. Mientras Keres dormía, llegó el momento de preparar la comida para un hombre adulto y con músculos. El chico llegó a su cocina. Dakota no esperaba que se despertara antes del almuerzo. Lo trajo como un sabueso. De repente habría veneno en los ingredientes. Después del tratamiento durmió bien toda la mañana, y ahora estaba tranquilo. Dakota se sintió un poco culpable por utilizar al futuro aristócrata como sabueso, pero tenía que hacerlo por el bien de la supervivencia. Cuando le dieron cebollas y zanahorias para probar, estas verduras pasaron la prueba con gran éxito. Habiendo comenzado a estudiar libros de cocina, la niña estaba pensando en qué cocinar. El guardia dijo que habían llegado más cajas y ella sintió curiosidad por saber qué más habían enviado. Loven fue muy considerado al enviarnos todas estas cajas, que estaban llenas de libros de cocina. Dakota comenzó a estudiarlos con interés, pero después de unos segundos el libro se cerró inmediatamente. No había nada claro allí. La niña incluso sugirió que la cocina era una cultura de otro mundo. Parecía extraño, ya que ella podía leer cartas y escribir informes bien. Keres expresó curiosidad, como si también quisiera mirar esa literatura. Miró con tanta atención que parecía como si estuviera interesado en los libros. Dakota decidió empezar desde lejos, diciendo que se alegraba de que no hubiera veneno en los productos y entre palabras preguntó si sabía leer. A juzgar por la forma en que Keres sostenía el libro, claramente no sabía leer. La muchacha se sorprendió de que a su edad no supiera leer, tanto entrenamiento, y no le habían enseñado las letras, pero respondió brevemente que no era necesario en la batalla. Dakota estaba aterrorizada de pensar en quién era responsable de criar a ese niño. Cuanto más pensaba en cómo trataría con esa persona, más preocupada estaba. Decidió que también tendría que enseñarle letras. Keres la miró en silencio, pero no parecía enojado. Ella asumió que él siempre había respondido sí o no antes y nunca había pensado en sus preferencias. Ahora Dakota tendría que enseñarle no solo a dormir en una cama y a leer, sino incluso a expresar sus gustos y disgustos. El trabajo iba en aumento. Primero había que dedicar tiempo a cocinar. Era imposible morir de hambre hasta que Keres se convirtiera en aristócrata. Para empezar, la muchacha iba a picar muy finamente la cebolla y la zanahoria. Le preguntó si el chico sabía lo que significaba picar finamente. Él respondió que sí lo sabía. Con una sonrisa en su rostro, ella respondió que era obvio. Después de todo, él había cortado gente y esa era la única forma en que podía lidiar con las verduras. Para ahorrar tiempo, Dakota sugirió que intentara hacerlo él mismo. Keres agarró el cuchillo en silencio. Esta imagen asustó mucho a la niña. Ella se dio cuenta de lo tonta que era. Le dijo ella misma que esto no era un campo de batalla y le dio un cuchillo en sus manos. Temblando de miedo, Dakota decidió alejarse, o al menos huir, porque lo principal era su seguridad, no las verduras. Keres cortó las verduras de forma diferente al resto, pero el resultado fue muy bueno. La muchacha sintió un soplo de sabiduría aún no permitido en este mundo, y por un momento le pareció que estaba viendo el futuro de la humanidad. El corte resultó ser demasiado pequeño. Probablemente una persona común no sería capaz de hacerlo. Cuando Keres terminó su trabajo, Dakota lo elogió por completar la tarea de manera muy artística y le pidió que la revisara. El resultado la sorprendió mucho, porque en lugar de verduras finamente picadas, sobre la mesa se formó un puré de ellas. La tarea estaba cumplida, las verduras estaban realmente cortadas muy finamente. Ella le preguntó dónde había aprendido a hacer eso. Con la misma expresión, Keres respondió que el corte fino servía para torturar a los prisioneros y deshacerse de los cadáveres de los enemigos. La muchacha decidió no exigirle demasiado y concentrarse en la cocina. Ahora iba a preparar la carne y verter aceite en la sartén. Lo único que quería ahora era vivir hasta el final del día. No podía pedir más. Esto era más que suficiente. Juntos lo hicieron bastante bien. El plato tenía muy buena pinta y olía delicioso. Dakota olió el primer aroma agradable en días. Todo esto fue solo porque Keres la ayudó. Ella no pensaba que cocinar requería tanta resistencia, fuerza y destreza. Dirigiéndose al chico, la chica le preguntó si le gustaba la comida. Sin apenas emoción, respondió que el nivel de dificultad era bajo. Eso no era lo que Dakota quería decir. Ella quería saber si él se estaba divirtiendo, pero él no parecía entender lo que quería decir. La muchacha pensó en cómo explicarle esto y le preguntó si lo hacía porque tenía que hacerlo y no porque le gustaba. También le preguntó si quería abandonar a mitad de camino o, por el contrario, si quería continuar. Keres le preguntó si debía seguir haciéndolo. Dakota explicó que si quería podía cocinar más, a lo que él le preguntó si no podía hacerlo. Con una sonrisa en su rostro, la niña respondió que no había necesidad de obligarse a hacer algo que no quería hacer, porque si también practicaba,
aprendería a cocinar. Colocando su mano sobre su pecho, Keres declaró que la próxima vez él también cocinaría. Con una sonrisa, Decoro respondió que la próxima vez también contaría con su ayuda. En ese momento tenía sentimientos encontrados, pues este chico tenía sus propias preferencias. En fin, eso fue todo por hoy. Hicieron un gran trabajo. La chica se ofreció a poner la mesa y le pidió que trajera el guiso. Los sentimientos eran encontrados, pero el guiso terminado resultó muy sabroso y la socialización de Keres se desarrolló según lo planeado. Incluso cuando más o menos aprendió a comunicarse, todavía había un problema sin resolver. Decoro decidió preguntarle al chico si le gustaba. Su respuesta fue demasiado rápida. Casi inmediatamente respondió que no le gustaba. La niña estaba un poco enojada porque él respondió tan rápido. Parecía que estarían juntos por mucho tiempo. Incluso los perros de verdad responden con amor a quienes los crían con cuidado. Dakota le preguntó por qué no le gustaba y Keres respondió brevemente que era ruidosa. Ciertamente no esperaba oír. Parece que para este chico, Decora es solo una criatura molesta. A partir de ese día, cada vez que rechinaba los dientes o roncaba mientras dormía, el enojado Keres casi la mata muchas veces. Ella no podía hacer nada al respecto porque estaba cansada y no podía controlarse mientras dormía. La chica empezó a demostrar que últimamente no roncaba ni rechinaba tanto los dientes, pero el chico seguía insistiendo en que era ruidosa. Keres era un buen estudiante cuando le enseñaban, pero aún no habían encontrado una forma de calmar sus sensibles sentimientos. Este chico ya sabía cortar un filete tan bien que podría debutar en sociedad ahora mismo. Se había vuelto más tolerante que antes al ruido, pero eso no significaba que no le importara. En esa tranquila mansión apenas soportaba los sonidos que solo Decoro hacía, de bailes no se hablaba. La muchacha empezó a explicarle que no podrían soportarlo si incluso su respiración lo irritaba. Después de todo, ella no era un soldado enemigo y no estaba intentando quitarle la vida. Sus ojos hablaban más que su boca. Decoro sentía que podía escuchar lo que él pensaba, incluso si estaba en silencio o ella lo imaginaba. Después de enumerar una gran cantidad de especies de seres vivos, la niña recibió una respuesta negativa a todo. Keres no amaba ni reconocía a nadie. Decora sintió que era un completo fracaso. Haciendo una mueca ofendida, dijo que viviría sin respirar. Se prometió a sí misma que le haría decir a Keres que la amaba. Sentado junto a la ventana, el chico miraba atentamente las hojas que caían del árbol cercano. Tomando una hoja, se la entregó a Decora. La niña se puso cautelosa, esperando que él no pensara que incluso las hojas eran sus enemigos. El tipo simplemente permaneció en silencio en respuesta. Durante todo ese tiempo sostuvo ese trozo de papel en sus manos y miró por la ventana, como si se estuviera tranquilizando. Dakota lo elogió porque aprendió a calmarse mucho más rápido. Esta niña hacía ruidos incluso cuando dormía o se movía. Cuando estaba con ella, a veces despertaban en él sentimientos desconocidos. Esta no era la calma que se llamaba drogas o hechizos en el campo de batalla. Esto no era algo que priva a uno de sus sentidos y lo arroja al abismo. Este ruido no necesitaba ser eliminado ya que no causaba ningún daño. En ese momento, los pájaros se posaron en el alféizar de la ventana. Keres ni siquiera se movió para eliminar la fuente del ruido. Parecía que empezaba a gustarle este mundo. Dakota estaba furioso y no entendía por qué se esforzaba tanto. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde que había decidido, por principio, no emitir ningún sonido. Sus piernas ya estaban entumecidas, ya no las sentía. La muchacha pensó que tendría que cuidarlo como una sirvienta para que se volviera noble, que entonces podría comportarse naturalmente como un noble y recibir un trato decente incluso cuando saliera. La pregunta ahora era si debía ser sirvienta. La sociedad aristocrática era vertical, después de todo, aunque en el papel ella era hija de un varón. Keres ni siquiera era un noble todavía. Decora se cansó de permanecer en silencio y declaró que después de todo era una hija noble. Así que a partir de ahora declaró que hablaría con este chico en igualdad de condiciones. Keres respondió demasiado rápido, dándole la razón. Decora le preguntó si realmente no le importaba. El chico tenía una cara como si fuera ella misma quien le había propuesto matrimonio, y ahora le vuelve a preguntar, ya que él le dijo que no le importaba. Se alegró de que a partir de ahora no habría ninguna ceremonia. En el momento adecuado, Decora pensó en muchas cosas, pero ahora ni siquiera tenía nada que decir. La niña agradeció a los de seguridad por su trabajo, los chicos simplemente le sonrieron, sin exigirle gratitud, ya que ese es su trabajo. Con rostro preocupado, preguntaron cómo estaba el joven caballero a quien el santo cuidaba, y si ya no sufría ataques como antes. Decora se puso de pie y sonrió. Estas personas pensaban en Keres simplemente como un chico aristocrático con ataques de nervios. La muchacha se cruzó de brazos y dijo que estaría feliz si pudiera, como sierva de Dios, aliviar el sufrimiento de los necesitados. Después de cegar a los guardias con la luz,
Estas personas comenzaron a pedirle a Decora que les diera una bendición, ya que ante ellos estaba un verdadero santo. Una bendición era cuando a un simple saludo se le añadía un poco de poder sagrado. Al recibir un poco de poder sagrado, las personas no experimentaban ningún efecto especial, simplemente eran bendecidas. La gente creía que recibir una bendición era una gran fortuna, por lo que muchos pedían bendiciones a los sacerdotes en el campo de batalla, incluso cuando estaban al borde del agotamiento. Dakota ya estaba acostumbrada a lidiar con esto como un adulto, así que aceptó felizmente. La muchacha añadió que solo podía fabricar ese sirviente por 20 monedas de plata. Las caras de los guardias de seguridad cambiaron inmediatamente, como si ni siquiera pudieran imaginar que se trataba de un servicio pago. Aquí no había lugar para la debilidad, la religión era una fe. Cuanto más seguro estabas, más confianza inspirabas. Decora anunció orgullosamente que el nuevo poder le había sido otorgado para servir a este mundo, pero ella solo tenía un cuerpo y solo podía dárselo a quienes estuvieran frente a ella. Entonces ella sanará a estos dos, y las donaciones de la gente circularán en círculo y le permitirán servir a aún más personas. Por eso 20 monedas de plata es la voluntad de Dios, afirmó la niña con confianza. Incluso si es una mentira, el hábil discurso de un sacerdote puede convertirlo en la palabra de Dios. Los sacerdotes naturalmente se vuelven elocuentes debido a los bajos salarios y al trabajo duro. Los guardias miraron a Decora como hechizados y estaban dispuestos a aceptar esta voluntad de Dios, incluso si eso requería un pago. Los chicos inmediatamente sacaron una bolsa de monedas y comenzaron a contárselas a la chica. Dakota dijo las palabras básicas de que de ahora en adelante su vida iría bien y la bendición del Señor siempre estaría con ellos. Aunque no existe tal efecto, ella realmente les dio poder sagrado, tal vez debido al efecto placebo, su salud mejorará, su rostro se volverá más fresco y su suerte en el amor aumentará. Después de estas palabras la muchacha se despidió. Todo esto tuvo un pequeño efecto secundario. Dakota esperaba que Dios la perdonara ya que estaba arriesgando su vida en el trabajo. Ayer se enfrentó a una situación que puso en peligro su vida por una nimiedad. Todo empezó cuando la muchacha, perdiendo el control por una nimiedad, llamó a Keres de otra manera. Estaba claro por su rostro que estaba enojado, pero lo único que recibió como respuesta fue silencio. Tartamudeando ligeramente, Decora le preguntó qué pasaba, si había algún problema. El chico le pidió que repitiera lo que acababa de decir, o mejor dicho, como lo había llamado. Ella comenzó a repetir su nombre varias veces seguidas y luego le preguntó si no le gustaba o si le sorprendía que lo llamaran así por primera vez. Después de esta pregunta, Keres de repente se levantó y se fue a algún lugar. No tuve que ir muy lejos. Se sentó al lado de la cama en el suelo y dijo que no le gustaba la cama. La muchacha se dio cuenta de su error, que nadie del 8º escuadrón lo llamaba con tanta familiaridad, solo por su nombre, así que decidió llamarlo así más a menudo hasta que se acostumbrara. Apoyando su cabeza en el regazo de Decora, Keres escuchó y escuchó mientras ella repetía su nombre una y otra vez. La niña comenzó a reír, ya que toda aquella situación le recordó a él cuando era un cachorrito y traía una zapatilla por primera vez. En ese mismo segundo, se tapó la boca con la mano, dándose cuenta de que había dicho demasiado. A este tipo lo llamaban perro rabioso, tal vez ahora decida que lo insultó al llamarlo cachorro. Era imposible reírse a carcajadas y arruinarle el humor. La reacción de Keres fue bastante extraña. Como si no prestara atención a la risa demasiado fuerte, pidió seguir repitiendo su nombre. Tocando la comisura de la boca de Decora, el chico le dijo que repitiera no eso, sino lo que acababa de decir. Resultó que se refería a su risa. La muchacha quedó sumamente sorprendida ante, si de repente le dices que se ría, no se reirá como si le hubiera sido ordenado, pero como Keres se lo pidió, valió la pena intentarlo. Al notar su expresión, la niña comenzó a explicarle que reír solo no funcionaría. Ella trató de transmitirle que, normalmente, se ríen juntos. Dakota quería que Keres también aprendiera a reír, para poder moverse en la sociedad. Bajó la cabeza sobre su regazo, dejándole claro que eso no era tan fácil para él. Como este chico nunca se reía, Decora se preguntó cómo enseñarle a hacerlo. Ella comenzó a apoyarlo de todas las formas posibles, porque todas las personas comunes pueden reír, lo que significa que él también puede hacerlo y rápidamente dominará esta habilidad. La muchacha le pidió que lo intentara, como para levantarle el ánimo. Los músculos faciales también eran músculos, y con el tiempo debería haber aprendido a hacerlo, pero cada vez que ocurrían casos así, Decora pensaba en su vida pasada. ¿Podrá esta persona encajar en el entorno de personas que han vivido la vida más normal? Hay que hacerlo a cualquier precio. Introducirlo en la alta sociedad, y lo que suceda después ya no es asunto suyo. Ahora era necesario concentrarme en lo que tenía delante de mis ojos. Después de desearle buenos días a Keres, Decora dijo que hoy,
Tal como habían dicho ayer, practicarían la sonrisa. El tipo de repente agarró a la niña por la cintura y le dijo que ya habían llegado. Sin usar las escaleras, él, con Dakota a su lado, saltó desde el segundo piso. Había gente abajo. Fue Loven quien quedó bastante asustado ante un salto tan inesperado. Keres estaba claramente furioso. Solo un poco más y habría atacado a este tipo. Dakota intentó calmar Cuando Keres la agarró de repente, la niña se asustó, pero saltos así habían ocurrido más de una vez. Dakota comenzó a susurrarle al niño recordatorios de lo que debía hacer para calmarse, respirar profundamente y luego exhalar. Al ver a la niña lidiar tan bien con el perro rabioso, Loven parecía feliz. Dakota le pidió que al menos de alguna manera indicara su presencia la próxima vez, solo un poco más y habría terminado en derramamiento de sangre, pero el tipo insistió en indicar su presencia. Sorprendentemente, Keres de alguna manera se quedó en silencio. Con la misma sonrisa en el rostro, dijo que lo principal era que el perro rabioso se había calmado y que el Santo Padre también ya se había acostumbrado. Dakota estaba feliz de que su trabajo y sus esfuerzos no pasaran desapercibidos. Inesperadamente para ella misma, la niña comenzó a gritar que había puesto toda su alma y fuerza en este trabajo. Loven prometió a la muchacha una recompensa acorde a sus méritos. Dakota recordó que se olvidó de preguntarle qué pudo haber traído al chico a la mansión tan temprano. Entregándole el libro, respondió que había venido a dar esto. Este libro trataba sobre cómo aprender la etiqueta básica para recibir a la familia imperial. El terrible título de esta publicación le causó un mal presentimiento a la niña. Todavía con la misma sonrisa estúpida, Loven preguntó qué clase de malos sentimientos podría haber, ya que este era un evento tan significativo. El tercer príncipe Sevilla y Lady Charlotte llegarán a la mansión. Dakota no podía creer lo que oía. Comenzó a negar vehementemente que eso era imposible y no podía ser. La muchacha también estaba furiosa porque esta era una decisión de la familia imperial y no podía rechazarla. Durante todo este tiempo Keres permaneció en silencio observando la imagen. Mantuvo su mirada fija en la niña y en Loven. Cuando el chico se fue, Dakota comenzó a razonar en voz alta que apenas regresaban con vida del campo de batalla, y si los ejecutaban solo por disgustar a la familia imperial, incluso si murieran, sería una lástima. Keres creía que en cualquier situación, la vida estaba en juego. La niña nuevamente no podía creer lo que oía. El perro rabioso no tenía el instinto humano para proteger su vida y lo que era querido para él. ¿Qué tipo de entrenamiento necesitaba recibir para hablar así? Dakota decidió hacer la pregunta directamente, preguntándole a Keres cuántas vidas tenía. El chico respondió con absoluta calma que solo tenía una vida. La chica explicó que por eso cada uno valora su vida, porque solo hay una. Parecía que aún no entendía todo del todo, por lo que la niña solo le pidió que cuidara su vida para no perderla. Quizás si ella le dice esto, Keres lo recordará en el momento adecuado. Si nadie le dice cosas tan simples porque no las entiende, es muy lamentable. Dakota se dio cuenta de que tendría que dejar de practicar su sonrisa y tendría que saludar a la familia imperial como un tipo duro. Antes de la reunión había una misión importante que completar. Esta importante misión era darle a la mansión una limpieza a fondo. Dakota incluso estaba un poco avergonzado de obligar a Keres a actuar como un tipo duro de esa manera, pero si la familia imperial veía esta posilga, su presupuesto podría verse recortado. La muchacha iba a limpiar el pasillo del primer piso hasta el ala de mujeres, y Keres debía encargarse de las escaleras y el pasillo del segundo piso. La limpieza no era su trabajo, según el señor Loven. Dakota solo tenía que cuidar al chico, y otras personas tenían que hacer. Ni ella ni Keres prestaban mucha atención a esas cosas, por lo que se sentían incómodos sin alguien que cuidara la casa, pero la niña no esperaba que tuvieran que limpiar tan de repente. La familia imperial estaba acostumbrada a ver únicamente pasillos pulidos y brillantes, por lo que valía la pena lavar concienzudamente el suelo de la entrada. Dakota barrió con mucha atención y pensó en lo pacífico que era en ese momento. Aunque en realidad la situación estaba lejos de ser pacífica, la familia imperial llegaría mañana, y él y Keres tendrían que limpiar toda esa enorme mansión en un día. La niña se preguntó si se había vuelto más fuerte. Pensó que se había vuelto lo suficientemente fuerte después de regresar del campo de batalla, pero parecía que se había vuelto más fuerte nuevamente. ¿Realmente tenía una fortaleza increíble? Se sentía rara ante sus propios pensamientos, porque nada de eso podía pasar. Todo fue porque Keres se volvió muy confiable y aprendió a cocinar. En ese momento se dio cuenta de que había confiado la limpieza a un tipo que no sabía ni cómo hacerlo. La muchacha dejó caer su inventario y corrió hacia él. Corrió a una velocidad vertiginosa. Porque ¿cómo podía dejar a Keres solo sin comprobar si podía con la limpieza? Dakota realmente esperaba no haber roto todo el papel tapiz y ensuciado las pinturas mientras intentaba limpiarlas. Al irrumpir en el segundo piso,
la niña quedó cegada por un destello de pureza. Ella no podía creer lo bien que limpiaba. Keres hizo todo con tanto cuidado que Decoro tuvo que detenerlo, dejándole claro que bastaba con limpiar solo los lugares visibles. Ella le pidió que recordara que lo principal en la limpieza es crear la apariencia que intentaste. Consiga el máximo impacto visual con el mínimo esfuerzo. Consiga los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. Keres tomó sus palabras como una conversación sobre una batalla. Se podría decir que fue una batalla contra el polvo. Decoro comprendió en qué sentido era necesario explicarle que, así como en una batalla se apunta al líder enemigo, aquí primero se ataca el polvo visible y luego las pequeñas cosas. Por fin ha llegado este día. Parecía que la limpieza nunca terminaría, pero gracias a las excelentes habilidades físicas de Keres, pudieron terminar antes. Decoro estaba contento, pensando que este tipo tendría más éxito como conserje que como noble caballero. La muchacha se detuvo al darse cuenta de que no era el momento de admirar. De alguna manera superaron la gran montaña, por lo que se decidió pasar al siguiente paso. Decoro iba a aprender modales con Keres para evitar la ejecución. La niña iba a comenzar con un breve curso de etiqueta. Recibió la última versión del libro de texto de etiqueta de Loven, pero decidió que el contenido no había cambiado mucho en solo 5 años. Conocía de memoria todas las reglas para tratar con los miembros de la familia imperial. Los sacerdotes ordinarios también eran entrenados cuidadosamente en la etiqueta en caso de visitas o citaciones de nobles. Dakota entrenó tan duro para obtener la bonificación por el primer lugar en el examen que incluso desarrolló dolor de espalda. Era costumbre comenzar con un saludo. La muchacha iba a dar el ejemplo y Keres debía repetirlo Había que contraer el abdomen, mantener la espalda recta, relajar los hombros conservando un ángulo recto, describiendo con gracia un arco con los hombros y saludar. Tan pronto como el chico comenzó a hacer esto, una luz increíblemente brillante comenzó a emanar de él. Un resplandor de belleza que solo los sirvientes del templo que habían estado acogiendo extraños durante décadas podían poseer. Dakota no podía creer que Keres, una novata, había alcanzado una vez más un nivel que ella no podía alcanzar. El tipo la miró sin entender lo que había hecho, porque era un movimiento simple. Gracias al manejo perfecto de Keres tanto de la limpieza como de la etiqueta, los preparativos se desarrollaron sin problemas. Sus ojos se llenaron de ira nuevamente. Decoro intentó contener al tipo, gritando que los miembros de la familia imperial necesitaban ser recibidos. El 98% de la presencia que la niña sentía en esta mansión pertenecía a pequeños animales. La sensibilidad de Keres seguía siendo la misma. Aunque ensayaron en la entrada de la mansión, tan pronto como el chico salió, se volvió extremadamente sensible a innumerables estímulos. Reaccionó incluso a las hojas y al viento. En esta etapa podía matar a todo lo vivo. Con tal presión estaba listo para vencer a todos. Decoro realmente esperaba que nadie se acercara a él a partir de este momento. Ayer la muchacha con lágrimas en los ojos le rogó que no la matara. Dakota intentó todo para poder controlar de alguna manera su temperamento salvaje, pero fue imposible lograrlo en un día. La muchacha fue capaz de convertir a este perro rabioso en un noble caballero, y ella acabó muy golpeada y destrozada. Ella pensó que ya que no podría arreglar todo de inmediato, al menos demostraría que lo estaba intentando, demostraría cuánto estaba sufriendo y sacrificándose aquí. Con solo mostrar esto, Decoro iba a conseguir lo que quería. La mansión estaba limpia y ella estaba sucia, así que la chica iba a jugar con el contraste. El tercer príncipe aún no tenía 10 años. Todo estaba claro con él, pero Charlotte definitivamente vino aquí con algún propósito político. Si los reconocía como peones inútiles, entonces ciertamente ofrecería algún apoyo y trataría de aprovecharse de ellos. Decoro le ordenó a Keres que esperara allí y que cuando la gente saliera, lo saludara tal como habían entrenado. La chica mantuvo una distancia que el chico pudo mantener. Según la etiqueta, los saludos no necesariamente tienen que ser cercanos. Si Charlotte y el príncipe valoraran sus vidas, deberían haberse dado cuenta de esto. Tan pronto como esta chica salió del carruaje, Decoro vio una sonrisa que hacía sentir como si todo el sol brillara. La muchacha se inclinó ante ellos y expresó sus saludos a Lady Charlotte y a su Alteza el tercer príncipe. Ella dijo su nombre y, señalando a Keres, le dijo su nombre. La dama y Loven gritaron al mismo tiempo al ver las cicatrices en la cara de Decoro. La niña respondió que para quienes sirven a Dios, el camino a veces se convierte en un camino espinoso. Puesto que son siervos de Dios, no deben dejarse detener por el temor. Charlotte estaba horrorizada. Pensaba que los sacerdotes solo estaban orando y dando bendiciones, pero al ver cómo Decoro sufría, siguiendo la voluntad de Dios, su corazón se hundió. Su Alteza el príncipe estuvo de acuerdo con su madre. El tercer príncipe agradeció a la muchacha por sus esfuerzos. Decoro pensó que todavía era un niño, pero parecía bastante serio.
parecía tan joven que ella y el príncipe parecían más hermano y hermana que hijo y madre, salvo por los ojos. El niño era la viva imagen de su madre. Tenía cabello platino y ojos verdes como su madre, pero cuando la luz los golpeaba desde un ángulo diferente, sus ojos y cabello brillaban con diferentes colores. El tercer príncipe preguntó por qué el señor Keres se encontraba tan lejos. Decora explicó que tiene un oído muy agudo y que si te acercas demasiado, sus oídos podrían dañarse. Su Alteza estaba molesto, pero la muchacha dijo amablemente que Keres acababa de regresar del campo de batalla y todavía necesitaba descansar, pero que algún día el príncipe podría saludarlo cerca. No fueron sus oídos los que resultaron dañados sino sus cuerpos, pero como si Decora pudiera decirlo. La muchacha sugirió ir a la mansión y ver cómo vivía Lord Keres. Afortunadamente para ella, las cosas habían ido bastante bien hasta ahora. Dakota pensó que si seguían la ruta que había discutido con Keres de antemano, no debería haber ningún problema. Para su gran pesar, todo no salió según lo planeado. El grito de alguien inició el caos. En ese mismo momento, un ejército apareció y rodeó a la yacente Charlotte y al tercer príncipe. Logan empezó a gritar para que todos se calmaran y no corrieran gritando, y los sacerdotes empezaron a tocar silbatos. Dakota no tuvo más remedio que correr tras Keres. La niña iba a detenerlo. Dakota era demasiado ingenua, no esperaba que el asesino que cazaba a Keres fuera tan cuidadoso. Pensó que Charlotte y el príncipe no tenían nada de qué preocuparse, porque tenían caballeros como guardaespaldas. Parecía que el perro rabioso había escapado, y el caballero se acercó a la niña y le pidió que huyera, asegurándole que ellos se encargarían del resto. Decora se volvió hacia él y comenzó a gritarle. ¿Por qué sigue allí? ¿No recibió órdenes de Loven? Cuando los miembros del 8º escuadrón entren en modo de combate, los aliados deben permanecer a una distancia segura de al menos 300 metros. Si hay subordinados, deben ser evacuados. Si simplemente hubieran atrapado al asesino, no habría necesidad de estar tan desesperados por detener a Keres. El problema es que sucede después de que lidian con el asesino. El olor de la sangre, la sensación de carne desgarrada, la violencia excitaban fácilmente a la gente. Los miembros del 8º escuadrón, que tenían los sentidos agudizados y se sentían atraídos por la sangre, podían soltarse. Probablemente se volverán locos y comenzarán a enfurecerse, se volverán locos, sin distinguir entre amigos y enemigos. Si tan solo un miembro de la familia imperial muriera, sería irreparable, por lo que Decora iba a lidiar con ello personalmente. Un grito frenético se escuchó desde el bosque y todos los árboles quedaron cubiertos de sangre en ese mismo segundo. Habiendo recogido sus pensamientos, la muchacha dio un paso adelante. Logan empezó a gritarle que no se acercara, sino que preparara rápidamente su silbato. Decora dejó de preocuparse por su futuro y decidió que lo que tuviera que ser, furioso y cubierto de sangre, corrió hacia ella desde detrás de los árboles. Parecía que Decora caminaba hacia su muerte. Ella corrió hacia el perro rabioso y lo abrazó fuertemente. Esta acción no tuvo ningún efecto en Keres. Él también estaba enojado y sediento de muerte. Los caballeros comenzaron a avanzar hacia el perro rabioso. Loven gritaba como loco. Él quería que la niña tocase su silbato, pero ella no parecía dispuesta a hacerlo. Loven gritó que si no lo hacía, los caballeros morirían. Decora lo entendió perfectamente, pero no tenía intención de usar el silbato. Apretó la cabeza de Keres entre sus manos y comenzó a rogarle que respirara profundamente, que se detuviera y respirara lentamente. Ella envolvió completamente sus brazos y piernas alrededor del cuerpo del chico. Dakota le rogó que se calmara. Keres no pudo ser detenido. Dijo palabras sobre que no daba miedo morir y continuó corriendo, con la intención de atacar a los caballeros. Este tipo tenía en la cabeza que nada terminaría hasta que matara a todos. A él no le importaba a quién mataba, pues consideraba a todos como enemigos, el olor desgarrador de la sangre y luego paz, rogándole que se calmara, porque había decidido que viviría como un hombre, y no como un asesino. Keres se detuvo, pero aún veía enemigos frente a él. Se detuvo por una sola razón. Porque esa voz desesperada de Decora lo estaba llamando. La niña estaba encantada porque el perro rabioso oyó el sonido de los latidos de su corazón, que le parecían fuertes. Estaba a punto de bajarse de él y alejarse para darle tiempo a recuperar el sentido, pero Keres la agarró aún más fuerte. Parecía que este tipo no quería que ella lo dejara. Ocurrió un incidente, por cierto muy grave, delante de los representantes de la familia imperial y era necesario explicar de algún modo la situación de forma educada y superar ese momento. Eso pensó Decora, pero ocurrió un milagro. Charlotte declaró que la niña estaba haciendo un trabajo mucho más duro de lo que ella podría haber imaginado. Dakota inclinó la cabeza y respondió que solo estaba siguiendo la voluntad de Dios y se disculpó con la dama y el príncipe por asustarlos. Charlotte no veía nada malo en ello, ya que los atentados contra su vida eran algo habitual.
Añadió que estaba profundamente conmovida por el corazón amplio de Dios, lleno de misericordia y amor, y el coraje de la sacerdotisa, siguiendo la voluntad de Dios, la sorprendió aún más. Decorah continuó de pie con la cabeza gacha, la niña reconociendo que esa era su misión. Dar la impresión de una santa sacerdotisa que se sacrifica, esa era su verdadera misión. No podía interferir con la obra sagrada de Dios, pero pidió que se le permitiera hacer lo que pudiera para ayudar a Decorah como ser humano. De una forma u otra, la niña cumplió su misión y consiguió apoyo, aunque no esperaba tal desarrollo de acontecimientos. Decorah estaba agradecida por la ayuda, pero ahora estaba tan agotada que no tenía tiempo para ello, ni siquiera tenía fuerzas para congraciarse con ellos. Parecía que el tercer príncipe estaba en perfecto orden. El niño estaba completamente encantado con la acción de Keres y consideraba a la niña simplemente magnífica. Seville admitió a Decorah que ella era incluso más fuerte de lo que decían, por lo que esperaba conocerla en el banquete. La niña le dio las gracias, pero pensó que este niño era extraño. ¿Realmente tenía mala vista? Después de acariciar a su hijo, Charlotte dijo que parecía que la sacerdotisa tendría muchos problemas en el futuro, ya que debutar en la alta sociedad no era un asunto fácil. Hasta ahora la señora solo había escuchado cosas negativas sobre este caso, pero los acontecimientos de hoy le dieron esperanza. Ella realmente esperaba que algún día llegara el día en que pudiera hablar con Keres en persona. Le extenderé mi mano a Decorah, dijo la señora que lo esperaba con ansias. La niña no pudo extender su mano en respuesta a Charlotte, disculpándose por esto, ya que sus manos ahora estaban todas cubiertas de sangre. La propia dama tomó la mano de Decorah y le estrechó, pues era un gran honor para ella tocar esa noble mano. Se dio cuenta de que Charlotte era una muchacha valiente, aunque no tenía experiencia en la guerra, y sin dudarlo extendió su mano, manchada de sangre y Dakota todavía no podía entender por qué sentía el poder sagrado de este hombre. La señora admitió que estaba muy contenta de que un sacerdote tan apasionado y capaz hubiera asumido este trabajo. Charlotte expresó su esperanza de que exista una mayor cooperación entre ellos. Volviéndose hacia su hijo, la dama dijo que era hora de regresar al palacio y el tercer príncipe se despidió de Decorah y Keres. El poder sagrado era una habilidad inconmensurable y extraña, solo unos pocos la poseían, y aún menos tenían una habilidad tan fuerte que otros la notaran. Algunos incluso murieron sin darse cuenta de que tenían poder sagrado. Dakota pensó que era imposible, porque con ese nivel de poder, una persona debería haberlo descubierto por sí sola, pero cuando ella tuvo ese poder, lo supo de inmediato. Que poseía el poder sagrado, la única pregunta era si era bueno. Incluso si la chica se entera, no podrá hacer nada al respecto, ya que es un asunto de altas esferas. Decorah le pidió a la dama y al tercer príncipe que se cuidaran en su camino a casa. Una emperatriz con poderes sagrados, un fuerte interés en los miembros de la octava división, una sensación como si alguien estuviera siguiendo los caminos trazados en un guión escrito por otra persona. La niña tenía curiosidad de saber si Dios mismo había escrito ese guión. Keres estaba demasiado callado, Decorah estaba preocupada, así que le dijo que no se quedara en la habitación, sino en un lugar donde pudiera verlo. Este tipo realmente se desmayó mientras estaba de pie, derramó tanto poder sagrado en sí mismo que no sería sorprendente que perdiera el conocimiento. Este día ha sido demasiado largo. Tomando a Keres de la mano hacia su habitación, Decorah lo sentó en una silla y le pidió que descansara allí. Al salir de la habitación, la niña fue recibida por Loven, quien le exigió una explicación de por qué no había utilizado su silbato. Esta vez el chico no sonreía como de costumbre, sino que estaba extremadamente serio. Creía que no usar el silbato podría derivar en un gran incidente. Decorah comenzó a defender su posición, que era natural tratar a Keres como una persona para que se convirtiera en uno. La niña tenía confianza en sí misma. Aunque Loven no creía tener confianza en absoluto, al final estaba convencida de que podía detenerlo. Como lo dijo el responsable a quien Decorah veía todos los días, entonces no se pudo hacer nada. Loven recogió los cuerpos desmembrados, regresó a casa, escribió un informe, se reunió con su jefe, realizó una investigación, fue su trabajo duro, que hizo diligentemente. En este punto el chico iba a despedirse, prometiendo que volvería y que si había algo que transmitirle, Decorah podría llamarlo en cualquier momento. Dejado solo con sus pensamientos, Loven se preguntó si había sido capaz de ver a Keres como un ser humano, a pesar de que le había pedido que lo tratara como tal. Se preguntó si debía convertir a ese perro rabioso en un auténtico caballero noble o convertirlo en un perro rabioso que fingiera ser un caballero noble. ¿Cuál es el propósito de este hombre? Al regresar a la habitación, Decorah estaba exhausta e increíblemente disgustada. Keres parecía estar en una condición bastante normal. La muchacha no podía comprenderlo en absoluto, porque ¿qué clase de condición podría haber en la norma? ¿Esto no es un campo de batalla? Poniendo la mano sobre su hombro,
afirmó con absoluta seriedad que ahora tenían una nueva tarea. Se suponía que Keres ahora estaría tomando un baño. Dakota le pidió que se lavara adecuadamente, recordándole que primero debía desvestirse y luego lavarse. Ella acordó unilateralmente con el ponerse en orden y luego verse. Keres no tuvo más remedio que hacer lo que Dakota le pidió. Al tocar la pastilla de jabón, retiró inmediatamente la mano, pues era demasiado resbaladiza y frágil para él. Un olor empalagoso, todo tan frágil que parece que se derrumbará con el más mínimo esfuerzo, como una flor fácil de aplastar si la pisas. El sabor de la comida no requería evaluación, el olor era realmente necesario para la misión, el descanso, la limpieza, era realmente tan necesario. Todos los sonidos, quería que pararan, no había ningún sonido que quisiera oír. Tan pronto como el agua salió del grifo, se dio cuenta de que era un sonido bastante agradable. Después de lavarse, se dio cuenta de que quería hacerlo una y otra vez. Keres quería escuchar el sonido del agua tan a menudo como fuera posible. Dakota estaba tumbada en la bañera, disfrutando el momento después de ese duro día. Su cuerpo pareció cobrar vida. La niña se preguntó cuándo fue la última vez que pudo tomar un baño tranquilamente sola. Sin ese paquete social, este trabajo sería imposible. Dakota pensó, los otros miembros del 8º Escuadrón también fueron ayudados por sacerdotes, y cuántas más mansiones lujosas había allí, incluso el techo aquí era lujoso. Keres es por supuesto uno de los mejores, pero su equipo es el que tiene el mayor potencial. La niña se dio cuenta de que se preocupaba en vano por los demás. Probablemente todos estaban arreglándoselas. Era mejor salpicarse con agua y animarse. Incluso el futuro cercano era incierto. Keres irrumpió en el baño de Dakota. El tipo estaba completamente desnudo. La primera reacción de la chica fue arrojarle al chico un recipiente con agua con todas sus fuerzas. Ella pudo encerrarse en sí misma, pero hubiera sido mejor que le hubiera pasado a ella. Cubriéndose el pecho con sus manos, Dakota intentó demostrar con toda su apariencia que estaba furiosa, con el corazón saltándole del pecho. Keres permaneció con los ojos cerrados, porque el sonido de su corazón era demasiado fuerte para él, como si sus oídos estuvieran a punto de sangrar. La niña se dio cuenta de que no solo había gritado, sino que también había atacado a un perro rabioso. Ella inmediatamente le preguntó si estaba bien, pero sin esperar respuesta. Comenzó a explicarle que antes de abrir la puerta hay que tocar y que, en general, no se puede entrar al baño de otra persona. Entonces Dakota empezó a gritar furiosamente, preguntando qué necesitaba en realidad, si era tan urgente que tenía que entrar con los ojos cerrados. Acercándose a la niña, Keres dijo que el sonido de su corazón estaba lejos y quería que estuviera más cerca. Este chico dijo adiós por primera vez, aunque nadie le preguntó. Dakota estaba tan feliz de que estuviera creciendo por encima de sí mismo, que si fuera un perro de verdad, le habría dado un premio, y la muchacha le ordenó que no mirara. Él cerró los ojos obedientemente. De todos modos, Dakota se dio cuenta y le ordenó que saliera del baño. Como un perro obediente, Keres cumplió la orden. La niña empezó a salir del baño, ya que ni siquiera la dejaban lavarse tranquilamente. No había nada que hacer. Su papel era venir corriendo inmediatamente si el loco caballero necesitaba calmarse. La acción se transfiere por un tiempo muy corto. Dakota intentó calmarse, mirando solo hacia adelante, sin bajar la mirada. Ella trató de fingir que no había visto absolutamente nada parecido. Hay que decir que tiene un cuerpo bastante bueno, había visto muchos cuerpos masculinos en el campo de batalla, incluso considerando que acababa de salir del baño, su cuerpo era de primera clase, se volvería noble. Las chicas se ahorcarían. Dakota decidió preguntarle si se había lavado bien. Todavía había zonas en su cuerpo que no había lavado. La niña comenzó a señalar estos lugares. Y además todavía había suciedad debajo de las uñas. Preguntó si Keres realmente había usado jabón. ¿Qué hacía esta escoria del 8º Escuadrón si ni siquiera podía aprender a lavarse correctamente? Bueno, en principio Dakota adivinó por qué todo era así. El 8º Escuadrón estaba prácticamente en el corredor de la muerte. A nadie se le ocurriría enseñar a un peón a lavarse. Esta chica tuvo que limpiar. Ella le ordenó que no se atreviera a quitarse la toalla. Casi no había agua y la toalla estaba seca. No estaba del todo claro cómo se lavaba. Dakota explicó que el grifo izquierdo tenía agua caliente y el grifo derecho agua fría, y que podía ajustar el flujo de ambos grifos para obtener el agua del baño a una temperatura agradable. La muchacha le ordenó a Keres que entrara en la bañera. Era evidente que el chico estaba tenso. La chica apenas le dijo en voz alta que si hacía demasiado calor o frío lo dijera. El perro rabioso solo respondió que no le gustaban los baños. Dakota tocó el agua y comprobó su temperatura. Estaba en su punto justo, así que le preguntó qué era exactamente lo que no le gustaba. Resultó que los sentidos de Keres se estaban volviendo embotados. Tenía miedo de no poder reaccionar al ataque, ya que su reacción podría ser lenta.
Decora se dio cuenta de que no era que no la amara, sino que no estaba acostumbrado a ello. Lo mismo pasaba con el sueño. La muchacha le sugirió que se relajara aún más, pero él se negó, pero ella insistió, porque creía que si lo intentaba una vez, no podría parar. En el campo de batalla, donde hay que estar constantemente en guardia, Keres probablemente nunca experimentó tales sensaciones. Cuando se acostumbre al baño, tal vez su hipersensibilidad se atenúe un poco. Decora le pidió que se quedara quieto y primero le iba a enseñar al niño cómo lavarse el cabello. La muchacha le ordenó que cerrara los ojos, pues de lo contrario la espuma podría entrar en ellos. Ella sintió que Keres temblaba. Dakota le pidió que no lo soportara si le dolía. Durante todo este tiempo el chico permaneció en silencio y siguió obedientemente sus instrucciones. Finalmente el objetivo de la niña se cumplió. Ella estaba satisfecha consigo misma y adoraba. Keres no tenía ningún defecto y Decora esperaba que ya no fuera necesario en el campo de batalla. Ella le ordenó que se relajara, elogiando al chico por continuar con el mismo La muchacha empezó a lavarle la suciedad de debajo de las uñas, diciendo que si él fuera un aristócrata, la criada lo haría, pero a Keres no le gustaría, así que debería intentar hacerlo. Declaró pomposamente que, dado que quería ser un humano, entonces debería ser considerado responsable como tal, pero, en su opinión, lentamente estaba lidiando con todo. Al principio solo había desesperación, pero ahora podía disfrutar de las pequeñas cosas. Cuando estaba a punto de traer algo de fruta, la muchacha dijo que había una bata colgada junto a la puerta y que definitivamente debería ponérsela antes de salir. Keres se quedó solo y decidió intentar relajarse en el baño. Pasó aproximadamente una hora. Decora elogió al chico por lavarse bien y ponerse una bata. Había algo que le preocupaba. ¿Era necesario hacer eso en esa habitación? Después de examinar cuidadosamente la habitación, la niña no podía creer que Keres pudiera dormir bien allí. Parecía que le gustaban las habitaciones blancas sin ningún tipo de irritantes, pero aquí había mansiones de princesas rosas. Parece que este tipo fue demasiado lejos en su búsqueda de la simplicidad. El propio Keres no estaba del todo seguro de su elección. Decoro tuvo que aceptar su elección, pero le advirtió que su habitación estaba cerca y no debía hacer ruido. Otras habitaciones eran mucho más convenientes. Había muchas de ellas en esta finca. Antes de quedarse dormida, la niña decidió echar un vistazo. Tal vez podría encontrar algo mejor para Keres. Las habitaciones aquí estaban limpias y lujosas. Cualquier cosa es mejor que las cámaras de tortura y las celdas de prisión. Era imposible visitar todas las habitaciones en un día, por lo que Decoro sugirió volver a mirarlas mañana, pero Keres respondió que en lugar de correr de esa manera otra vez, preferiría pasar la noche en el techo. En cualquier caso, se iba a ir a la cama. Durante mucho tiempo el chico miró al techo y no pudo conciliar el sueño porque era demasiado ruidoso para él. Decoro estaba durmiendo detrás de la pared. Keres sintió su respiración y los latidos de su corazón. Decidió ceder y tratar de ignorar el ruido. Decoro lo elogió por haberse lavado bien hoy. La niña se dio cuenta que no le había enseñado a secarse el cuerpo. Ayer se había secado con poder sagrado y ya está, así que hoy le iba a enseñar a usar una toalla. Al inhalar el aroma de Keres, Decoro sintió frescura, el aroma de un noble caballero. Sonriendo dijo que solo faltaba arreglarlo un poco y que podía ir al baile ahora mismo. Lo primero que iba a hacer era enseñarle a secarse el cabello. Tocándole la cara, Keres le pidió que no lo hiciera. La niña seguía insistiendo en hacerlo sola. Además, después del baño seguramente tenía malestar estomacal, por lo que valía la pena secarse rápidamente y comer. Decora le pidió que cerrara los ojos. De lo contrario le dolería si el cabello se le metía en ellos. Solo puedes cerrar los ojos cuando mueres. El campo de batalla está despejado de todos modos. Debes vigilar tu entorno sin apartar la mirada. Los combatientes del 8º destacamento debían dejar sus huesos en el campo de batalla. Todas las órdenes fueron cumplidas, pero este no quiso. Fue tan aterrador dormir que Keres lo soportó hasta el final, solo para no cerrar los ojos. Este tipo no quería morir en absoluto. Decoro le advirtió que cuando te lavas o te secas no tienes que cerrar los ojos con fuerza. Si lo logras, no te entrará agua ni siquiera con los ojos abiertos. Cuando se convierte en noble, las criadas harán todo, pero a Keres no le gusta esto, por lo que la muchacha le mostró cómo manejarse solo. Aún tenía miedo de cerrar los ojos, cada vez más miedo. Aunque lo que Decora hizo con su cabello fue lindo, incluso quería sentarse así un rato más. La muchacha se fue a algún lugar y regresó unos segundos después con un espejo, se lo entregó a Keres y le pidió que se mirara. Decora asumió que probablemente ni siquiera había visto su propio rostro durante la guerra. Para lucir a la moda, uno tiene que saber cómo luce. Mirando su reflejo, el chico pensó, porque no sabía qué decir. La muchacha insistió en que se mirara bien. Quizá ahora no lo entienda, pero cuando salga al mundo, definitivamente entenderá lo guapo que es.
Dakota asumió que sus padres también eran guapos. Después de sus palabras, pensó en el hecho de que los combatientes del 8º destacamento son entrenados para la guerra desde la infancia. Se preguntó si sus padres realmente lo habían enviado a la guerra. La muchacha no podía creer lo que veía. Frente a ella estaba un chico increíblemente guapo, no era otro que Keres. Un destello de brillo cegó a Dakota. Con tal apariencia, es poco probable que alguien preste atención a las pequeñas cosas. Después de haberle pedido a Keres que saliera a pasear, Dakota inmediatamente comenzó a imaginar cómo, con tal apariencia, conquistaría a toda la alta sociedad. Si no fuera por el ejército, a donde quiera que fuera, atraería la atención de todos. Nadie lo creería si dijeran que este tipo era del 8º Escuadrón Berserker. Keres era probablemente tan lindo como el príncipe Seville cuando era un niño. Los miembros del 8º Escuadrón son entrenados desde una edad temprana. Es extraño que con tal apariencia haya sido enviado a este escuadrón. Dakota dijo en voz alta que probablemente muchos estaban en contra, diciendo que su lugar no estaba en el campo de batalla. Desafortunadamente para ella, el chico no sabía esto, o mejor dicho, no lo recordaba. Resultó que Keres no tenía recuerdos antes de unirse al ejército. Ni siquiera sabía exactamente cuándo se unió. Dakota comenzó a hacer preguntas aclaratorias, pero el chico no podía responderle nada. Solo sabía que su nombre había sido Keres desde el principio. Se preguntó si todos los miembros del 8º Escuadrón no tenían memoria, pero resultó que algunos sí la recordaban. La niña recordó que para entrenar a estos chicos se utilizaba magia. Después de pensar por un momento, Dakota le pidió que mirara hacia abajo. Ella no creía que a todos los miembros del 8º Escuadrón se les borraron los recuerdos. La magia no era algo tan simple como para que pudiera aplicarse fácilmente a quienes iban a morir. Debía haber sido un accidente o había una razón para borrar el recuerdo. Dakota comenzó a pensar que si pudiera recuperar su memoria, sería más fácil enseñar modales. Solo quería descubrirlo. Claramente había algo mal aquí. Después de haber usado su magia en Keres, supuso que parecía que se utilizaban diferentes técnicas mágicas, intrincadamente entrelazadas entre sí. Dakota se preguntó si siquiera lo entendería si lo estudiaran más de cerca, pero ya había sucedido hace mucho tiempo. Una interferencia descuidada en la mente podría conducir a la locura. Debería haberlo estudiado mejor y practicado primero, y luego ver qué se podía hacer. Keres se dio cuenta de que la niña acababa de usar poder sagrado en él. Dakota le agradeció por quedarse quieto. Ahora estaba a punto de comenzar un estudio serio de la etiqueta de la alta sociedad. La muchacha dijo amenazadoramente que le enseñaría sin concesiones, así que debía prepararse. Keres asintió con ella en un tono completamente uniforme. Este tipo resultó ser aburrido. Dakota pensó que era del tipo atlético y que la palabra estudio lo asustaría. Como no podía ver su sonrisa, quería al menos ver sus lágrimas. La muchacha empezó a contarle que en las fiestas sociales había muchos momentos desagradables que era necesario conocer, que la mayor parte del conocimiento era inútil, pero que aún así era necesario recordarlo. Dakota asumió que con la aparición de Keres, su falta de modales sería perdonada, pero habría quienes le encontrarían defectos. Cuando la muchacha hizo su debut en la alta sociedad, fue una pesadilla para ella. La familia ahorró dinero y preparó un traje lujoso para su hermano. Pensó que harían lo mismo por ella, pero le dijeron que no tenían dinero y le trajeron un vestido antiguo de un pariente lejano. Vestida de tía de 60 años, debutó en sociedad sin siquiera dominar los principios básicos de la etiqueta. Ese día le dieron un mal momento, pero su carácter se fortaleció. Ya era una vieja historia y no tenía sentido preocuparse por ello. Dakota sugirió que no tenía sentido cargar a Keres con esas historias. No había manera de que ella permitiera que él terminara en esa situación. Nadie sabía mejor que esta chica cómo evitar los chismes a sus espaldas. Durante todo este tiempo, Keres permaneció en silencio y escuchó a Dakota sin decir una palabra. Sonriendo levemente y mirándolo, dijo que no tenía idea de lo que estaba pensando en ese momento. La niña sintió que si Keres salía al mundo, sin saberlo, llamaría la atención de muchas personas. Dakota le pidió al chico que intentara escribir una carta. Cuando la vio, pensó que era increíble. Ella no podía creer que un novato en la escritura pudiera crear una firma así. Incluso ella podía ver que esta firma era algo especial. Keres fue diferente en el aprendizaje de la escritura. Dakota pensó que no debía esperar demasiado al principio. Este chico aprendió todo 100 veces más rápido que los demás. Dakota pensó en intentar crear una firma para el libro de visitas de la alta sociedad al mismo tiempo, pero no esperaba que lo hiciera tan fácilmente. La firma de la niña era muy clara y ordenada. Fue muy incómodo cuando la criada que tomó la firma contuvo la risa. Dakota recordó que quienes crean firmas para aristócratas ganan buen dinero y comenzó a pensar en desarrollar este talento como un plan de negocios. Cuando traiga a Keres al mundo, se convertirá en el sumo sacerdote, y pronto también necesitará una firma sólida.
Dirigiéndose al chico, Decora le pidió permiso para pedirle algo. Después de pensarlo un momento, respondió que primero determinaría si podía cumplir con esa petición y luego respondería. Con ojos brillantes, Decora le pidió que le diera una firma. Un poco más tarde, al recibir las opciones de firma, la niña se quedó confundida, ya que eran feas, como si estuviera sosteniendo un bolígrafo en sus manos por primera vez. Keres comenzó a justificarse diciendo que había hecho lo mejor que pudo. Arrebatándole el bolígrafo de las manos a Decora, lo intentó de nuevo, convenciendo a la muchacha de que no la defraudaría, ya que en su lenguaje el fracaso significaba la muerte. Era un campo de batalla llamado papel. Parece que Keres murió después de todo. Unos días después, Decora miró por la ventana y pensó en lo tranquilo que estaba ahora. Parecía que esto era el paraíso. Te despiertas por la mañana, te lavas, te vistes y Keres ya te está esperando con la comida preparada. Cada comida fue preparada por el chef Keres, quien la preparó por iniciativa propia. Cuando el chico tenía tiempo libre, Decora comía en la mansión sin una mota de polvo. Se sintió como si estuviera en un tren cuyos frenos fallaron. Solo que el camino hasta aquí era terrible, pero cuanto más avanzábamos, más se convertía el destino en un paraíso. Ahora todo lo que Decora tenía que hacer era comer lentamente, digerir la comida, leerle un libro a Keres o enseñarle etiqueta. Parecía que ahora podía leer libros por su cuenta, y era mejor tomarse un descanso de la etiqueta hasta que llegaran los nuevos libros de texto que la niña le había pedido a Loven. Decora decidió volver a probar los productos horneados que no funcionaron la última vez. Fue el momento en que vio un destello de humanidad en el cachorro genio. Los postres no son algo que puedas aprender por tu cuenta al principio, así que Decora decidió preguntarle a Keres si quería aprender algo. Al entrar en su habitación, la muchacha esperaba una imagen ideal. Keres estaba sentado con las piernas cruzadas junto a la ventana, por donde entraba la luz del sol, disfrutando de una taza de té y leyendo. Era una auténtica belleza. Dakota estaba muy satisfecha de sí misma. Era un sacerdote increíble. Keres se quedó parado en la ventana y se quedó paralizado. La niña le preguntó qué pasó. Cuando enseñó los dientes, Decora asumió que algo estaba sucediendo afuera nuevamente. Acercándose a él, la niña comenzó a calmarlo. Aprendió rápidamente el resto, pero no le fue tan fácil deshacerse del nerviosismo. Si lo sostienes así por un corto tiempo, el chico se calmará rápidamente. Parece que esta vez no funcionó. ¿Realmente estaba pasando algo en la calle? En ese momento alguien llamó a la puerta. Dakota estaba muy sorprendido ya que no esperaban invitados. Los amigos que vengan hoy no tocarían así. Desde esta ventana no se podía ver nada. Dakota sugirió gentilmente que Keres bajara y viera quién estaba llamando a su puerta. La muchacha le recordó lo que le había enseñado, que primero hay que averiguar quién es de memoria, y luego decidir si dejar entrar a esa persona o no. Aunque estaba a punto de objetar, Keres estuvo de acuerdo con Decora. Cuentan que durante la guerra hubo muchos atentados contra el 8º batallón, y por eso la muchacha pensó que últimamente la vida estaba demasiado tranquila y que algo estúpido estaba destinado a pasar. Ella no sabía qué haría si alguien malvado llamara a su puerta. Dakota no podía involucrar a Keres en esto, ya que arruinaría todos sus esfuerzos, así que iba a resolverlo ella misma. La niña tenía fuerza. Después de todo, la capacidad de defenderse le fue dada por Dios. Es extraño que no haya oído sonidos de lucha, porque la puerta está vigilada. Acercándose a la puerta, Decora preguntó quién estaba allí. Se disculpó por no avisar de su visita con antelación, pero la situación era urgente. Después de vivir en paz durante un tiempo, la niña olvidó por completo que Dios nos envía pruebas difíciles en la vida en las formas más inesperadas. De pie cerca de la puerta, Keres dijo en tono enojado que no los dejaría entrar. Dakota advirtió a Loven que si intentaban pasar, este tipo los haría pedazos. La muchacha ni siquiera sabía qué podía hacer para que Keres los dejara pasar. No podía ignorar las miradas suplicantes de estos pobres soldados, por lo que tendría que hacerlo delante de todos, pero pensaría en el resto más tarde. Decora le ordenó a Keres que se calmara. Le dijo a Loven que debían entrar rápidamente, preferiblemente corriendo. La extraña reacción de Keres ante el grandullón que parecía haber estado en una pelea, ¿podría realmente haber sido también del 8º batallón? Cuando el chico se calmó, Decora decidió llevarlo a la habitación, esperando que Loven no tuviera algún asunto extraño con ella. Una vez en la habitación, Keres cayó sobre las rodillas de la niña y comenzó a gritar que eso era imposible. Loven se esforzó mucho para persuadir a Decora para que aceptara. Como él se lo pidió, ella decidió fingir que estaba pensando en ello. Su decisión no cambió. Dijo categóricamente que no aceptaría a otro soldado de lo que Keres era un diente de león comparado con él. Decora escuchó que el hombre mató a otros sacerdotes. Keres no lo soportaba. Al señalar al perro rabioso,
Decora le dejó claro a Loven que al tipo no le gustaba. Loven parecía abatido, ya que el grandullón no tenía a nadie más a quien recurrir excepto a la sacerdotisa. Luego Sir advirtió amenazadoramente que si Decora se negaba, habría consecuencias. Ella tenía que juzgar por sí misma. Si lo rechazaba, lanzaría una bomba andante, y si lo conservaba, se convertiría en una heroína nacional, de lo contrario debía esperar una respuesta. La muchacha estaba simplemente furiosa por haberse atrevido a tomar una decisión tan estúpida. Ella y Keres habían recorrido un largo camino, y justo cuando ella se estaba calmando, el destino decidió ponerle un palo en la rueda. Loven comenzó a asegurarle a Decora que no pasaría nada terrible. Por cierto, él y Keres sirvieron juntos en el ejército. No le pidió a la niña que vigilara al luchador de forma permanente. Esta era una medida temporal hasta que se encontrara otro sacerdote. No había necesidad de prepararlo para su debut en la alta sociedad, sino simplemente mantenerlo en la mansión para que no causara problemas afuera. La tarifa de mantenimiento se duplicará. Era demasiado obvio para Decora, ya que requeriría el doble de trabajo para 2 personas. El amor al dinero hizo su trabajo y la muchacha aceptó la oferta, si así se le podía llamar. Loven estaba tan feliz que empezó a saltar de alegría. Decora será quien más sufra en esta situación. Al menos podría conseguir dinero como premio de consolación. La muchacha y Keres se acercaron a la habitación donde yacía el grandullón. El tipo le advirtió que no se acercara. Dakota estaba segura de que todo estaba bien, ya que este recién llegado dormía bajo el efecto de tranquilizantes. Keres sabía perfectamente que no era así y que había despertado. El perro rabioso logró reaccionar a tiempo y fue el primero en atacar al grandullón. Agarrándolo por el cuello, comenzó a gritar que ese bastardo no podía engañarlo. Entre los combatientes del 8º destacamento se produjo una disputa. Dakota se quedó a un lado y observó mientras peleaban sin parar e incluso lograron hablar al mismo tiempo. La niña se preguntó si debía detenerlos o si esta era solo su forma de comunicarse. Sir Loven le dio este silbato a Decora para que pudiera controlar mejor a Khan. Le advirtió que debía usar esta cosa en caso de peligro extremo. La muchacha no pensó que este caso pudiera calificarse de peligro extremo. Keres golpeó a Khan hasta que se cayó. Al mirar el cuerpo inmóvil, el perro rabioso se tranquilizó pensando que finalmente se había callado. Dakota comenzó a preguntarle a Keres si estaba herido, si le dolía algo. El chico respondió que estaba bien y que no había nada de qué preocuparse. La muchacha recordó que le habían dicho que nunca antes habían tenido enfrentamientos así. Resultó que Keres se había contenido debido a las órdenes, y luego Khan había sido mucho más manso de lo que es hoy. Decora se preguntó si continuarían peleando así, pero no obtuvo respuesta a su pregunta. Keres comenzó a contar que intentaron por todos los medios reprimir la voluntad de los combatientes del 8º destacamento. El resentimiento se acumulaba. Esto preocupaba especialmente a Khan. El tipo era bueno en los ataques sorpresa y útil para los asesinatos. Su temperamento era persistente, era difícil de ignorar. Keres creía que aquellos que no podían ser controlados necesitaban ser tratados. Prometió que si esto volvía a ocurrir, mataría a Khan. Dakota se dio cuenta que por ahora había decidido no acabar con él, aunque eso era algo bueno. Desde este ángulo, uno podría pensar que Khan estaba realmente muerto. La muchacha le pidió a Keres que no tomara decisiones radicales por ahora, ya que todo se iría resolviendo. Era necesario encontrar la cuerda más suave para que cuando Khan despertara, pudieran atarlo, pero hacerlo con la mayor delicadeza posible. Unas horas más tarde, el niño tenía mucha hambre y devoró la comida preparada por Keres. Realmente pensó que estaba muy sabroso y le preguntó a la niña si le había enseñado a cocinarlo. Dakota se sorprendió de poder determinar el hecho de que la comida sabía bien. Ann confirmó esto, porque si tiene lengua, entonces puede confirmarlo. La chica le preguntó a Keres si podía hacerlo. El chico simplemente permaneció en silencio Había una reacción en su rostro que solo aparece cuando hay algo realmente repugnante en la comida. Otras veces no disfrutaba el sabor. Tenía cero reacción, como un fantasma. Decora pensó que tal vez este era el caso de todos los luchadores del 8º batallón, pero al mirar a Khan, todo resultó diferente. Dirigiéndose al recién llegado, la muchacha le preguntó si podía oír los latidos de su corazón o el sonido de un pájaro que pasaba volando, una pregunta que sorprendió a Khan. El chico se sorprendió un poco pero respondió que nunca había pensado en eso. Dakota comenzó a explicar que con Keres todo era completamente diferente. Khan le dijo a la niña que era genial. Decora se sintió un poco incómoda y le pidió al chico que no la mirara así. La niña se dio cuenta de que ese chico definitivamente tenía habilidades sociales y se sintió incómoda al llamarlo perro rabioso. Ella le confesó que ella y Keres parecían muy diferentes, a pesar de que habían pasado por el mismo entrenamiento y procedimientos. Khan explicó que se trataba de un asunto distinto.
Él era fundamentalmente diferente de los demás perros porque se había unido al ejército a una edad avanzada. Así que otros necesitaron más preparación y procedimientos que él. A Keres le realizaron muchos procedimientos y hechizos, incluso cuando Decore intentó preguntarle al respecto a Loven, un exmilitar. Este intentó por todos los medios evitar responder. Debido a que la persona a cargo del entrenamiento del 8º batallón era un miembro de alto rango del ejército imperial, había una orden no oficial que no decía nada sobre magia y procedimientos. Solo el ejecutante o el destinatario podían saber de qué se trataba. Los intentos de Decore de hablar con Loven resultaron en 3 horas de charla completamente inútil. Le dé la clave para desentrañar esos misteriosos procedimientos a los que fue sometida Keres. La muchacha le preguntó directamente si sabía algo sobre estos procedimientos, pero el chico respondió que no era apto para esa conversación, sabía poco de magia, aunque sabía más o menos por qué se hacía eso. En primer lugar, para agudizar sus sentidos o algo así. Khan intentó evitar todo esto, pero luego estar en el campo de batalla se volvió absolutamente insoportable. Luego les dijo que hicieran con él lo que quisieran si eso le ayudaba a sobrevivir. Los que no aguantaron más y empezaron a hacer berrinches fueron asesinados inmediatamente. Aquellos que no valían la pena matar fueron secuestrados y se les borraron los recuerdos. Decore se dio cuenta de que no había lugar para el sentido común en el campo de batalla y que Keres nunca se convertiría en un hombre pacífico y cuerdo. La conversación con Khan fue bastante lejos, aunque no lo suficiente para descubrir toda la verdad, pero recordó y contó muchas cosas. Parecía acostumbrarse poco a poco a su presencia. Solo quedaba esperar con calma al nuevo curador. Decore se cansó de todo esto y comenzó a gritarles, preguntando cuánto tiempo estos dos iban a seguir comportándose así. La niña no entendía cómo había llegado a esa situación y se encontraba en el mismo epicentro de los acontecimientos. Para explicarlo fue necesario remontarse unos días atrás. Khan admitió que hacía tiempo que no comía tan bien y que el hecho de que Keres cocinara ya era increíble, pero claramente no esperaba una comida tan lujosa. El chico preguntó si los sacerdotes eran realmente increíbles. Decore explicó que Keres simplemente trabajaba duro. Ella le preguntó a Khan qué podía hacer este tipo antes de que le borraran la memoria, pero él no lo sabía, asumiendo que su colega podría haber vivido en alguna mansión antes de unirse al 8º escuadrón. Él pensaba que este bastardo había sido muy guapo desde la infancia, y si era un aristócrata. Dakota preguntó si Khan recordaba cuando Keres llegó por primera vez al 8º. Resultó que el tipo llegó con la memoria completamente borrada, pensó que había sido trasladado de alguna otra zona de combate. La niña asumió que Khan comprendió inmediatamente que la memoria de Keres había sido borrada y pidió que describiera con más detalles cómo se determinó esto. Él respondió con una sonrisa que a un tonto se le puede ver a simple vista. Se olvidó de cómo hablar, se olvidó de cómo vivir, no sabe cómo dormir, no sabe cómo comer. Keres era más bien como una bestia. Si lo arrojabas al campo de batalla, cortaba a todos los que estaban allí, incluso cuando se volvieron locos. Algunos también se volvieron locos y perdieron la memoria nuevamente, pero eso no sucedió con Keres el psicópata. Dakota sabía que si borrabas tu memoria con demasiada frecuencia, podrías causar problemas. Khan respondió que si repetían esto demasiadas veces, se volverían completamente idiotas y luego morirían, volviéndose locos en el campo de batalla. Aunque creía que esos bastardos habrían muerto allí de todas formas, solo un poco más tarde. Dakota no entendía, no era desagradable para él ver eso, después de todo, habían sido camaradas durante mucho tiempo. El Khan rió otra vez, porque, ¿de qué clase de camaradas podíamos hablar si estaban dispuestos a desgarrarse la garganta unos a otros a cualquier orden? La niña se dio cuenta de lo terribles que eran las condiciones del servicio. Si ellos mismos hablaban de ello con tanta despreocupación, el Khan continuó su historia sobre Keres, que llegó como un bebé. El hombre estaba seguro de que pronto le cortarían la cabeza. No hubo suerte. Sobrevivió y se reencontraron. Sus palabras sonaban tan enojadas como era posible y con un dejo de ironía. Al ver que Keres se tensaba, Decore le agarró el brazo con fuerza para evitar que hiciera alguna estupidez que ella tendría que limpiar. La muchacha les ordenó parar y no desprender un aura asesina. Dijeron que no peleaban en el escuadrón, pero aquí decidieron enfrentarse. Khan no sabía qué decir. Cuando vio a Keres, inmediatamente quiso golpearlo. Hay personas con las que simplemente quieres pelear. A Decore le pareció extraño que no tuvieran problemas en su escuadrón, resulta que él solo reaccionaba así ante Keres. Khan le agarró el pelo y empezó a gritar que ese bastardo lo estaba volviendo loco con solo su mirada. Cubriendo a Decore con su cuerpo, Keres le pidió que se alejara. El propio Khan estaba pidiendo pelea, insultando al chico y desafiándolo a una pelea. La muchacha agarró a Keres por la cintura y comenzó a rogarle que no se sometiera a esa provocación. Parecía que era demasiado tarde para detenerlos. Girándose ligeramente,
Decora vio un moretón en la mejilla de Keres. Ella no podía creer lo que veía. Ese tipo había sido golpeado. A pesar de que Khan mismo lo golpeó, estaba extremadamente sorprendido de que este bastardo recibió el golpe y no hizo nada en respuesta, sino que simplemente se quedó allí en silencio. Decora se alegró por haberlo evitado, pero sabía perfectamente que no duraría mucho. Era hora de ponerse manos a la obra. La chica comenzó a calmar a Khan. Llamaba perra a Decora y le gritaba que ella no le diría qué hacer. Tomándole la mano, la muchacha le sugirió que al menos lo intentara. Ella trató de convencerlo de que juntos podrían lograr el resultado deseado. Dakota se dio cuenta, al ver lo que estaba haciendo, que si Keres era una bestia, Khan era un dolor de cabeza. Al templo acudían personas muy distintas. El 20% de ellos eran clientes problemáticos y siempre tenían una cosa en común: sus ojos se ponían en blanco. Había una forma sencilla de tratar con esa gente: aplastar su espíritu. Dakota comenzó a convencer a Khan de que él era el que había superado tantos problemas y pruebas, sobrevivido en el campo de batalla. Con ojos ardientes, la niña le pidió que sintiera la alegría del encuentro, la paz, para que pudiera frenar su espíritu de lucha, su fuerza espiritual. Si fuera inútil, Dakota no lo habría intentado. Ya era un trato cerrado. Ann se dio cuenta de que fue gracias a ella que se calmó. El chico comenzó a agradecerle a la chica, porque no recordaba la última vez que había experimentado. Tomando a Dakota en sus brazos, Khan comenzó a gritar que por primera vez desde la guerra sentía, incluso la sensación de insectos arrastrándose había desaparecido. Sentía como si su tercer ojo se hubiera abierto. Este tipo se ha vuelto simplemente deslumbrante. Resulta que es agradable ver a alguien brillar así y crecer ante tus ojos. Keres apareció de la nada y agarró a Decora por el cuello. Después de eso empezó a gruñir enojado. Entre ambos surgió nuevamente una pelea. Encontrándose entre ellos, Decora intentó calmar a los chicos. Realmente no quería que su trabajo se desperdiciara. Decidida a suavizar la situación, la muchacha sugirió hablar durante el almuerzo, ya que los dos tenían evidentemente hambre. Parecía haberlo conseguido. La sonrisa forzada también contaba como sonrisa, una de ellas desinflada. Keres no tuvo más remedio que aceptar esta propuesta. Decora se sintió atrapada entre dos rocas. Pasaron varios días más después. Khan estaba constantemente furioso sin motivo alguno. Decora pensó que simplemente estaba nervioso. Después de todo, a todo el mundo le pasa. Parece haber un dicho que dice que los perros inteligentes son más nerviosos y causan más problemas. El Khan incluso cavó hasta las piedras que yacías. Discutir con piedras ciertamente no era lo suyo, Decora, pero el problema era que las emociones se transmitían con facilidad. La muchacha pensó que este tipo estaba provocando deliberadamente a Keres. Pronto se hizo evidente que realmente se había vuelto loco. Keres se volvió más caprichoso, probablemente porque tenía que soportar a Khan. Tal vez sufrió mucho cuando era niño, por eso ahora le encantaba que Decora le acariciara la cabeza. Los chicos miraron por la ventana. Había alguien acercándose a la mansión. La niña supuso que era Loven otra vez, pero no se veía nada. En ese mismo segundo, el cristal se rompió debido a una flecha que voló directo a la casa. Menos mal que Keres reaccionó rápido y protegió a la niña. Una flecha de hierro atravesó el suelo a pocos centímetros de su cuerpo. Parecía que Khan iba a lidiar con el agresor y estaba dispuesto a saltar por la ventana. Decora comenzó a gritarle que se detuviera. Keres comenzó a detener a la niña, porque era peligroso. Ella sabía que era peligroso, pero iba a detener a Khan, porque lo peor sería que saliera en ese estado y comenzara a enfurecerse. Dakota comenzó a gritar que necesitaban alcanzar a este tipo lo antes posible. Keres entendió sus instrucciones y levantó a la niña sobre su hombro. Saltó por la ventana con ella. Decora quería correr, pero ya no importaba. Lo principal era que las piernas de Keres eran rápidas. Se sentía como un saco de patatas, tumbada sobre su hombro y sin moverse. El chico se detuvo porque escuchó un grito. Decora se alegró de que Khan no hubiera logrado saltar la valla. Esta vez no hubo esperanza de suerte. Sería aún peor si Keres, maldita sea, se volviera loco tras él. Ella no quería, pero parecía que tendría que usar el silbato. Pasándose la mano por el pecho, Decora se dio cuenta de que el silbato había desaparecido. No lo había usado durante mucho tiempo y lo dejó en el tocador. Punto de acercarse para comprender lo que estaba sucediendo. La muchacha no podía creer que él regresaría y se llevaría a Khan. No sabía si funcionaría, pero en cualquier caso no estaría de más tener cuidado. Durante todo este tiempo, Decora solo pensaba en una cosa: que Keres se controlara. Todo resultó ser peor de lo que la niña esperaba. Si Khan golpea aunque sea una sola vez, ganará, pero tal vez sea porque está desarmado contra un cuchillo que está tan gravemente herido. Decora consideró darse por vencida y huir,
pero luego se dio cuenta de que era mejor no hacer nada que simplemente huir. Ella no podía simplemente levantarse y abandonarlos. Usando su magia, la niña hizo que los ojos de los atacantes se iluminaran. Ella no ha hecho esto desde hace mucho tiempo. Dakota utilizó este método en la guerra solo en situaciones desesperadas. Ella entendió perfectamente que esa flecha de hierro volaba directamente hacia ella. Sus acciones fueron en defensa propia, por eso Dios la perdonará. Que estaba cubierto de sangre, la chica estaba a punto de llevar a los chicos de regreso a la mansión. En ese momento Keres estaba furioso y ella comenzó a calmarlo. Ella realmente deseaba que Khan pudiera calmarse tan fácilmente. Dakota pensó que estaba temblando de rabia. Khan sobrevivió a la guerra con una mente sana y sabiendo más que otros. Las cosas que daban miedo eran aún más aterradoras cuando uno las conocía de antemano. El que casi muere se cuidó mejor porque recordó ese miedo. Cuando el terror se apoderó de todo, incluso las cosas más cotidianas comenzaron a resultar aterradoras. El Khan estaba furioso porque tenía miedo. Abrazándolo fuertemente, Dakota comenzó a hablar sobre cómo los asesinos ya no estaban allí, fueron derrotados y no había nadie que pudiera atacarlo ahora. La muchacha intentó transmitirle que no había necesidad de luchar, ya que estaban a salvo. Dakota estaba satisfecha de sí misma, cuando Khan comenzó a hablar como un ser humano y se calmó como un reloj. En ese momento ocurrió algo que la niña no esperaba ver. Ese tipo grande empezó a llorar a gritos. Lloró de dolor y por sus heridas. Dakota lo abrazó aún más fuerte, tratando de explicarle que esto era completamente normal, que todo estaba bien y que ya no había nada que temer. Los abrazos y las palmaditas en la espalda parecieron surtir efecto. Fue un poco incómodo, pero lo más importante es que logró detener el proceso. Keres no pudo quedarse de brazos cruzados y mirar esto. Atrajo a Dakota hacia él y la apretó con fuerza nuevamente. Con voz enojada comenzó a gritar que no la entregaría. El chico la apretó tan fuerte que la niña ya no podía respirar. Ella comenzó a pedirle que se calmara, advirtiéndole que si no la soltaba ahora, podría asfixiarse. Keres relajó su abrazo. Dakota exhaló tranquilamente. Ahora que su vida no corría peligro, podían entrar tranquilamente a la casa. Khan todavía estaba en un estado de histeria. Las lágrimas fluían de sus ojos como un río. Una chica joven, hermosa como una flor, entre dos hombres musculosos, suena como una escena sexy y romántica. Todo era un poco diferente. Esa misma noche, Loven llegó con la buena noticia de que se había encontrado a alguien que podía reemplazar a Dakota, por lo que Anne ya no necesitaba estar en la mansión. El señor le preguntó a la muchacha cómo se comportaba este chico. Ella dudó, sin saber qué responder. Lo único que podía decir era que había mejorado mucho. Dakota pidió no atar tan fuerte a Khan, pero Loven respondió que era por si acaso, quién sabe qué podría pasar, pero gracias a su fuerza ya no tendrá miedo en el camino de regreso. Ahora el señor pidió que le dieran el silbato y estaba listo para partir. Como si lo hiciera de mala gana, Dakota le entregó el silbato. Al regresar a la mansión, Khan habló con la niña por un rato. Él pensó que todo estaría bien, se sentía mucho mejor desde que llegó a esa casa. Cada vez que lo apretaban, se le salían los ojos de las órbitas, le salía vapor por las orejas y todo eso, pero ahora ha aprendido a controlarse. Su cabeza estaba tan despejada que le parecía que este era el estado más adecuado en el que jamás se había encontrado en su vida. Incluso si Keres lo provocara ahora, no caería en la trampa. El Khan se alegró de que al llegar a la mansión comenzara a dormir hasta 3 horas, considerando esto un gran éxito. Keres explicó que los guerreros como Khan debían dormir muy poco y que su trabajo era esconderse y atacar. Keres tuvo una reacción tan extraña porque Dakota abrazó a su oponente. La posesión por parte de la sacerdotisa era común, pero ella no quería que se pelearan. Ahora la niña sabía que Khan se sentía mucho mejor y eso la hizo feliz. Le preguntó si quería que lo ayudara a dormir mejor. Dakota pensaba que la falta de sueño afectaba sus emociones. Si dormía mejor su humor mejoraría. Después de estas palabras, ella derramó algo de poder divino en Khan y lo puso a dormir. Si hubiera estado consciente, habrían podido despedirse adecuadamente. Dakota probablemente quería olvidarse de las flechas dirigidas hacia ella, de Loven, quien corrió allí antes de que ella pudiera enviar un mensaje. La niña realmente esperaba que después de esto todo estaría bien. Loven anunció que había tomado a Khan como se le había ordenado. El extraño lo elogió por su buen trabajo y agregó que le gustaría borrarlos de la faz de la tierra, pero es una lástima, son demasiado competentes. Loven preguntó si debía enviar más caballeros allí, pero recibió una negativa, ya que si no era tonto se mantendría preparado. El extraño pidió intentar hablar con él y, si eso no funcionaba, enviar a otra persona. Dijo que Sir tenía suerte de tener la oportunidad de servirle, era la gracia de los dioses. El extraño expresó su esperanza de volver a ver a Sir pronto. Loven respondió que era un gran honor para él.
Resultó que había estado hablando con Su Alteza todo este tiempo. El emperador le pidió a Sir que la próxima vez que enviara a alguien, se asegurara de que no tuviera ninguna insignia imperial. A la mañana siguiente, Loven llegó a la finca y Decora no podía creer lo que veía. Realmente había traído a otro luchador de lo... Resultó que el señor había traído a una mujer que era la nueva cocinera de la finca. También había un nuevo gerente que vino con el cocinero. Tomando la mano de Decora, Loven dijo que gracias a los logros espirituales del reverendo, pudieron contratar personal y ahora estaban un paso más cerca de crear un verdadero joven maestro. La muchacha le agradeció el elogio, pero le pidió que mantuviera la distancia. Loven se movió inmediatamente al otro extremo de la habitación, asumiendo que Keres todavía estaba bastante sensible. Con una sonrisa en su rostro, el señor dijo que una vez que el gerente hubiera inspeccionado la condición de Keres, el resto del personal también llegaría. Decora me pidió que recordara mencionar los elogios sobre ella en el informe de trabajo. Loven prometió que definitivamente lo haría y, además, utiliza solo frases cuidadosamente seleccionadas. El señor estaba después del último incidente, hubo cierta distancia entre Decora y el señor Loven, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, justo lo necesario para un ejecutivo o un directivo medio. No hubo necesidad de recortarlo de nuevo. El chico se volvió más sensible. Debido a sus insistencias, Decora ni siquiera ha podido ganar algo de dinero extra de los guardias últimamente. El señor Loven solo podía hablar cuando Keres abrazaba a Decora. Esto no podía continuar así, por lo que la niña comenzó a criarlo activamente. Ella trató de explicarle que no le gustaba que Keres estuviera constantemente pendiente de ella. Si ella decía que no, entonces significaba no. Decora se dio cuenta de que no estaban solos en esta escena, y frente a otras personas debía llamar a este chico joven maestro. La gerente dijo con una sonrisa que no había de qué preocuparse y que no había nada de qué preocuparse, ya que entendía perfectamente las preferencias del joven maestro. Ella creía que había muchos jóvenes caballeros que querían vivir atados, así que no hacían falta palabras, era una profesional. Esta mujer prometió mantener la vida personal de Decora y Keres en estricto secreto. Para poder encontrar otros especialistas, necesitaban medir varios parámetros del joven caballero. El gerente les preguntó si les importaría que los molestara por un momento. Esta señora iba a comprobar la nutrición, el estado de la piel, el tamaño del cuerpo. A Decora le preocupaba que si lo hacía, el gerente tendría que acercarse a él y tocarlo. Dirigiéndose a Keres, Decora dijo que si era demasiado desagradable para él, podrían hacerlo más tarde. La gerente se sorprendió de que al joven caballero no le gustara que desconocidos lo tocaran. Ella no sabía que ese era el problema. Masaje muscular, cuidado de la piel, procedimientos cosméticos, todo esto sería difícil de hacer sin tocar. Ahora la mujer entendía por qué el salario era tan alto. Después de pensar por un momento, sugirió que si el santo tocaba a Keres junto con ellos, todo estaría bien. Como al joven amo no le gusta que lo toquen extraños, quizás la presencia de alguien cercano ayude a la situación. Trajeron gente nueva para trabajar aquí y las preocupaciones de Decora solo aumentaron. El gerente iba a comenzar a trabajar de inmediato. Ella le preguntó al joven caballero si estaba en contra. Keres respondió que si era una orden, entonces no, pero Decora quería que lo prohibiera. Al abrir la maleta con entusiasmo, la gerente prometió demostrar su gran profesionalidad. Iba a comprobar ligeramente la elasticidad de la piel, determinar su tipo, seleccionar su tono y luego diagnosticar la salud del cabello. Todo era entrenamiento de tortura. La tortura no siempre implicaba sangre. Esta mujer les regaló una mañana tormentosa. Examinó minuciosamente al joven caballero desde los poros hasta el cabello. Ya no entendía lo que estaba estudiando. Resulta que hay especialistas separados en el cuidado del cabello y peinados. Si al joven caballero lo cuidan de esa manera, entonces me pregunto cómo son las verdaderas jovencitas. El cocinero entró en la habitación y anunció que ya era casi la hora de cenar. La mujer preguntó si querían un poco de chocolate mientras todo se preparaba. Decora se sorprendió porque no se dio cuenta de esta mujer, pero resultó que ella estuvo allí todo este tiempo. La muchacha inmediatamente le pidió perdón y le dijo que la llevaría a su habitación, pero la cocinera se negó, ya que primero tenía que darles la cena. Entregándole 2 caramelos, dijo que este era un chocolate muy dulce y que si lo comías te pondrías mucho más alegre. Dakota estaba muy feliz con este regalo, un postre de un chef profesional, algo que no es fácil de probar ni siquiera por dinero. La niña realmente esperaba que no estuviera envenenado. Aunque no contenía veneno, Keres no comenzó a comerlo inmediatamente porque nunca había sentido un olor así. No podía distinguir si era comida. Decora decidió despertar su interés citando el increíble olor y el hecho de que sería la primera en probar este chocolate. Después de darle un mordisco, la niña quedó encantada. Tal como esperaba, estaba increíblemente delicioso.
Ella también comió algo tan delicioso por primera vez en su vida. Ella realmente quería que Keres lo probara también, así que le llevó un trozo de caramelo a la boca. El chico se quedó paralizado, como si dudara si debía hacerlo. El cocinero se quedó de pie y observó, sin entender por qué compartían un dulce, ya que había muchos allí y no era necesario comer uno por la mitad. Una increíble cantidad de deliciosos postres esperaban a Decora y Keres en la mesa, y ahora se suponía que les traerían el almuerzo. Este plato solo le costaría a la familia de la muchacha un mes de presupuesto. Qué lindo fue para ella satisfacer sus deseos a costa de otros. Keres miró todo esto y empezó a decir en voz alta que aquello era sangre endurecida. Decora comprendió perfectamente que esos platos eran nuevos para él y simplemente aún no estaba acostumbrado a ellos. La chica insistió en que los probara. Después de sumergir su mano en chocolate, el chico se quedó paralizado. Para él, aquello no era un espectáculo agradable. Con una sonrisa en su rostro, Decora lo apoyó, diciendo que no era gran cosa ya que el chocolate normalmente se derrite y se pega. Como Keres estaba probando aquella comida por primera vez, la muchacha se olvidó por completo de decirle que se comía con cubiertos, y después de pinchar un trozo con un tenedor, le sugirió que hiciera lo mismo. Ella mojó el trozo en chocolate y se lo entregó al chico. Esta imagen fue demasiado linda, ya que este perro rabioso se convirtió en un cachorro completamente domesticado. Keres no quería probar nada nuevo y la muchacha no tuvo más remedio que obligarle a meterse el trozo de postre en la boca. Ahora ella le hizo masticar. La expresión del joven caballero no cambió, estaba claro que no le gustaba, ya que era un gusto extraño para él. Decora no esperaba que no apreciara esa comida y le ofreció escupirla si las cosas realmente empeoraban. Apretaba los dientes y sentía hormigueo en los brazos y las piernas, así era como se sentía. La sensación era como una mano extendida. En esta mano suele haber algo desconocido y extraño, luz cálida, cosas innecesarias, todos modos ese trozo de postre. Decora estaba feliz por ello e inmediatamente comenzó a pedirle que probara otro postre con una textura completamente diferente. Realmente esperaba que al menos fuera algo bueno y sabroso. Parecía que la muchacha había decidido meterse en la boca todos los postres que había en la mesa. Aunque él no entendía lo que estaba pasando, esta chica dio, lo que significaba que él tomó, luego ella sonrió cuando las cosas iban bien. Las comisuras de sus ojos y de sus labios se crisparon ligeramente y su respiración se volvió irregular. Decora notó que Keres simplemente sonrió un poco, lo que solo significaba que los dulces mejoraban el estado de ánimo. Con una sonrisa en su rostro, la niña explicó que eso se llama dulce. Decora insistió en que comiera más, o se limpiara las manos, y luego continuara comiendo todo lo que había en la mesa. El cocinero se había adaptado con éxito a la mansión. Hoy les esperaban langosta frita y pavó para el almuerzo. Dakota y Keres también se acostumbraron a ella. Como entrante tenían ensalada de verduras y sopa de patatas con crutones. Y como postre preparó pudín de fresas y tarta de chocolate. La niña no entendía si tenía algún sentido comer algo. Ahora solo ver a ese hombre le daba apetito. Decora le dio las gracias, pero notó que las porciones eran más grandes de lo habitual esta vez. Resultó que Loven también vino a almorzar hoy. El señor había estado sentado allí durante varios minutos, desde que esos dos lo habían ignorado por completo y estaban mirando únicamente al cocinero. Dakota se sintió un poco ofendida con Keres por no haberle dicho nada, aunque definitivamente había notado a Loven de inmediato. Loven se alegró de que ambos se hubieran adaptado perfectamente a la vida con el cocinero, y ahora era posible aumentar el número de personal, pero el joven maestro no quería eso en absoluto. El señor incluso notó felicidad en esto por sí mismo, ya que Keres expresó su insatisfacción sin arrojar nada o intentar atacarlo. El joven caballero repitió una vez más que Loven no debía traer gente y no debía venir él mismo, pero todos ignoraron al otro. Dakota estaba preocupado porque el cocinero encajaba bien. El cocinero era muy tranquilo, lento y simplemente trabajaba, cocinando con pasión, pero no estaba para nada interesado en ellos. Los comensales no salían de la habitación excepto a la hora de comer. Era simplemente perfecto. Perfecto significaba raro. El salón de belleza era sobre todo un referente en cuanto a servicios, un lugar para almas creativas y maestros de la conversación social. Allí no se podía dejar a Keres, que no sabía lo que era el sentido de la belleza. Decora estaba más preocupado por algo más. Ella realmente esperaba que Loven hubiera elegido a los demás tan perfectamente como al cocinero. Resultó que esto no era así en absoluto, ya que había encontrado a alguien adecuado, entonces tuvo que tomar tanto papilla como arroz. El señor pensó que no tenía sentido preocuparse, así que era mejor empezar a comer. Al día siguiente, ha llegado el que más les preocupaba. No era otro que el peluquero.